Papá, no subas al coche, por favor. La nueva mamá cortó los frenos para provocar un accidente. El padre, en shock, revisó el coche y encontró una caja de herramientas con manchas de sangre y una foto de él rota en pedazos. Andrés se despertó con el sonido familiar de los pájaros cantando afuera de la ventana de su mansión. La luz del sol filtrándose a través de las cortinas le recordaba que, a pesar de la tragedia de su pasado, había una nueva vida esperándolo. Se sentó en la cama, sintiendo el peso de la culpa y la nostalgia por su difunta esposa, Laura, que aún lo acompañaba en sus pensamientos. Desde su muerte, hacía 3 años, había intentado rehacer su vida, y hoy era un día especial. Era el primer aniversario de su nuevo matrimonio con Lorena. Bajó las escaleras con una mezcla de esperanza y ansiedad. La casa, elegantemente decorada, reflejaba el nuevo comienzo que había buscado. Lorena había aportado un aire fresco, un vigor juvenil que había reavivado la vida de Andrés. Sin embargo, una parte de él aún anhelaba lo que había perdido, y ese anhelo a menudo se convertía en un silencio tenso entre él y sus 2 hijos, Clara y Lucas. Al llegar a la cocina, encontró a Lorena preparando el desayuno. Su cabello largo y oscuro brillaba a la luz de la mañana mientras cortaba frutas con destreza. Se giró al escuchar sus pasos y sonrió con esa calidez que Andrés había aprendido a apreciar. Sin embargo, había algo en su sonrisa que le resultaba familiar y al mismo tiempo inquietante. «Buenos días, amor. ¿Listo para celebrar nuestro aniversario?», preguntó Lorena con un tono dulce que escondía un destello de ambición en sus ojos. «Claro, solo espero que Clara y Lucas estén listos a tiempo», respondió Andrés, intentando no pensar en el rencor que a veces se formaba entre él y sus hijos. Mientras la mesa se llenaba de manjares, Clara, la hija mayor, entró en la cocina. Con su cabello recogido en un moño desordenado y su mirada aún somnolienta, parecía que el entusiasmo de la celebración no la había alcanzado. A sus 17 años, Clara siempre había sido la voz de la razón en la casa, un papel que había asumido más tras la muerte de su madre. La falta de entusiasmo en su rostro era evidente. «Feliz aniversario, papá», murmuró Clara, sin apartar la mirada de su teléfono. Su desinterés se notaba. No había mucho en la vida de Lorena que la emocionara. Clara había sido una adolescente distante desde que Lorena entró en sus vidas y el resentimiento crecía en su interior. «Gracias, Clara. Espero que estés lista para disfrutar del día. Nos dirigimos a la playa más tarde», respondió Andrés, intentando inyectar entusiasmo en el ambiente. Lucas, el hermano menor, apareció poco después, con su pijama todavía puesto y una sonrisa inocente. Tenía apenas 10 años y la vida aún lo protegía de las complejidades del mundo. Sin embargo, incluso él había sentido la tensión en la casa. «¿Vamos a la playa? ¡Genial!», exclamó Lucas, mientras se acercaba a la mesa. Su energía era contagiosa, pero rápidamente se desvaneció al ver la expresión de su hermana. Mientras desayunaban, la conversación fluía entre los recuerdos felices y la promesa de un nuevo comienzo. Pero Clara se sentía incómoda, observando a Lorena que, a medida que hablaba, parecía capturar toda la atención de su padre, como si cada palabra que salía de su boca fuera un hechizo que lo mantenía cautivado. Clara no podía dejar de pensar en lo extraño que era todo. Las miradas furtivas de Lorena hacia Lucas, la manera en que siempre se aseguraba de estar justo al lado de Andrés. Había algo más que no podía identificar. Tras el desayuno, Lorena sugirió que los 4 tomaran una foto para conmemorar el día. Andrés, entusiasmado, accedió sin pensarlo 2 veces. Clara, por otro lado, sintió un nudo en el estómago. «Vamos, Clara, no seas aguafiestas», dijo Lorena con un tono juguetón, mientras se acercaba a ella, tratando de incluirla en el momento. «Está bien», respondió Clara, forzando una sonrisa mientras se posicionaba junto a su padre y Lucas. Sin embargo, su mirada se centraba en Lorena, tratando de encontrar pistas sobre su verdadera naturaleza. La foto se tomó, pero en el fondo de la mente de Clara, la sensación de inquietud crecía. Una vez capturado el momento, Lorena comenzó a hablar sobre sus planes para el futuro, mencionando inversiones y cambios en la decoración de la casa, mientras Andrés la escuchaba embelesado. Clara sintió que el estómago se le revolvía. Cada palabra que Lorena decía parecía un paso más hacia su control absoluto sobre su padre.
Mientras la mañana avanzaba, Clara decidió salir a dar un paseo para despejarse. Necesitaba respirar y pensar con claridad. La brisa fresca del mar le recordaba momentos de felicidad pasados, pero también la sumía en una profunda melancolía. Mientras caminaba, la idea de que algo no estaba bien con Lorena seguía atormentándola. Las dudas la llevaron a preguntarse si debía investigar más sobre su madrastra. Una sensación de urgencia la empujaba a descubrir la verdad, a proteger a su padre de una posible amenaza. Al regresar a casa, Clara encontró a Lucas jugando en el jardín. Su risa era contagiosa, pero el peso de la preocupación en su corazón era abrumador. Sabía que tenía que hacer algo, y pronto. La jornada concluyó con una sensación de celebración, pero también de inquietud. Mientras todos se preparaban para salir a la playa, Clara se sentó en silencio, observando a su familia. Su padre estaba feliz, pero ella no podía evitar sentir que una sombra acechaba detrás de la nueva vida que habían construido. Un sentimiento ominoso le decía que los nuevos comienzos a veces pueden esconder oscuros secretos. El día en la playa comenzó con un sol radiante que prometía diversión y alegría, pero Clara no podía deshacerse de la sensación de inquietud que había crecido en su interior. Mientras el agua cristalina brillaba bajo la luz del sol, su mente continuaba atormentada por las señales que había notado en Lorena. Durante el camino al mar, Clara observó cómo su padre reía y bromeaba con Lorena, como si el resto del mundo no existiera. Esa risa, tan llena de vida, contrastaba con la sombra que se cernía sobre su propia felicidad. Una vez en la playa, Andrés comenzó a jugar con Lucas, que corría hacia el agua con entusiasmo. Lorena se quedó a su lado sonriendo, pero Clara no podía evitar notar cómo su mirada a menudo se deslizaba hacia su padre. Había algo en la forma en que Lorena lo miraba que le inquietaba. Clara se sintió completamente aislada, atrapada entre sus pensamientos y las risas de su familia. Mientras se sentaba en la arena, observando a su hermano jugar y a su padre reír, tomó su teléfono y comenzó a buscar en internet información sobre Lorena. Quería entenderla mejor, descubrir más sobre el pasado de la mujer que había tomado el lugar de su madre. Mientras navegaba, encontró fotos de Lorena de hace años en redes sociales. La mujer en las imágenes era diferente, más joven y llena de vida, pero lo que más le llamó la atención fue un comentario en una de las fotos que decía: «No puedo esperar a comenzar una nueva vida». Esa frase resonó en su mente como una campana de advertencia. ¿Qué significaba realmente esa nueva vida? Al levantar la vista, vio a Lorena mirándola con una expresión que podría haber sido confundida con preocupación, pero Clara la interpretó como desdén. No sabía si estaba siendo demasiado paranoica, pero su instinto le decía que había algo oscuro escondido tras la fachada encantadora de Lorena. La tarde avanzó, y mientras todos se sumergían en el mar, Clara se quedó en la orilla, sintiéndose más alejada que nunca. Su mente estaba en conflicto, atrapada entre el deseo de ser parte de la familia y la creciente desconfianza hacia Lorena. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, decidió que no podía seguir ignorando lo que sentía. «Voy a hablar con Valeria», se dijo a sí misma. Su mejor amiga siempre había sido su confidente y el apoyo que necesitaba. Así que, tras regresar a casa esa noche, Clara tomó su teléfono y le envió un mensaje. «Valeria, necesito hablar contigo. Es importante». Al día siguiente, Clara se reunió con Valeria en su café favorito. La atmósfera era acogedora, con el aroma del café recién hecho y el murmullo de las conversaciones a su alrededor. Clara se sintió aliviada al ver a su amiga, y aunque Valeria la saludó con entusiasmo, Clara no podía evitar que su preocupación se reflejara en su rostro. «¿Qué pasa, Clara? Te ves preocupada», le dijo Valeria, inclinándose hacia ella con interés genuino. «Es Lorena», comenzó Clara, su voz apenas un susurro. «No sé. Hay algo raro en ella. No confío en ella». Valeria frunció el ceño. «¿Raro cómo? ¿Por qué lo dices?» «Desde que llegó he notado cosas extrañas. Llamadas que se interrumpen cuando entro en la habitación, cosas que desaparecen de la casa y su comportamiento con Lucas. A veces parece fría», explicó Clara, sintiendo cómo la frustración comenzaba a acumularse en su pecho. Valeria la miró pensativa. «Quizás está intentando encajar.
Es una nueva mamá, después de todo. Todos necesitan tiempo para adaptarse. No es solo eso, interrumpió Clara, con una determinación creciente. Encontré cosas en internet sobre su pasado, pero no estoy segura de si debo seguir investigando. Algo me dice que debo hacerlo. Valeria asintió, aunque su expresión se tornó seria. Si sientes que hay algo oscuro, deberías hacerlo. No puedes ignorar tus instintos. Con la mente en llamas, Clara decidió que debía buscar más información sobre Lorena. Regresó a casa y se encerró en su habitación, sumergiéndose en la búsqueda. Pasó horas navegando por redes sociales, foros y registros públicos. Lo que descubrió fue alarmante. Lorena había tenido varios matrimonios previos, todos terminando en muertes sospechosas. Los corazones de Clara y Lucas se paralizaban al leer relatos de viudas que, tras la muerte de sus esposos, se habían quedado con grandes sumas de dinero y propiedades. Cada nueva revelación la llenaba de miedo y ansiedad. Clara sintió que cada nuevo detalle era como una pieza de un rompecabezas que formaba una imagen aterradora. Con la información recabada, Clara decidió que debía hablar con su padre. Pero el temor de que Andrés no le creyera y de que Lorena se enterara la paralizaba. ¿Cómo podría convencer a su padre de que su nueva esposa era una amenaza real? Al caer la noche, Clara miró por la ventana de su habitación. El cielo estrellado le ofrecía una pequeña sensación de calma, pero no podía dejar de sentir que estaba a punto de enfrentar una batalla. La oscuridad parecía un presagio de la tormenta que se avecinaba. Decidida a proteger a su familia, Clara sabía que debía actuar. No podía permitir que la sombra del pasado de Lorena arruinara la nueva vida que su padre había intentado construir. Con el corazón acelerado, se preparó mentalmente para la confrontación que vendría. La mañana siguiente llegó con un aire fresco y renovado, pero Clara no pudo disfrutar de la tranquilidad. Su mente estaba ocupada con los hallazgos de la noche anterior. Con la determinación de descubrir la verdad sobre Lorena, decidió que debía hablar con Valeria nuevamente. Necesitaba su ayuda para profundizar en la investigación. Se reunieron en la biblioteca de Clara, un espacio que solía ser su refugio, lleno de libros y recuerdos. Las estanterías, repletas de historias, contrastaban con la creciente inquietud que se cernía sobre su vida. Clara, con el corazón palpitante, comenzó a compartir todos los detalles que había encontrado. Lorena ha estado casada varias veces antes, explicó Clara mientras se sentaba frente a Valeria, con la laptop abierta frente a ellas. Mira esto. Valeria se inclinó hacia la pantalla mientras Clara mostraba fotos y artículos. Mira, aquí hay un obituario de su segundo marido, Tomás. Murió en un accidente de tráfico, justo como su primer esposo. Pero lo más inquietante es que cada vez que se queda viuda, ella hereda una fortuna. Valeria frunció el ceño mientras leía. ¿No hay algo raro en eso? Podría ser solo coincidencia. Tal vez los hombres con los que se casó eran peligrosos o tenían hábitos de riesgo. No creo en las coincidencias, respondió Clara, la voz temblando por la tensión. Esto no es normal. Necesitamos saber más sobre su pasado. ¿Cómo? Valeria preguntó, mirando a su amiga con preocupación. No podemos hablar directamente con ella. Eso sería muy arriesgado. Podemos buscar registros públicos, informes de la policía, cualquier cosa que nos dé más información sobre su pasado. Necesitamos entender su historia, sugirió Clara con una chispa de determinación en sus ojos. Pasaron horas buscando en internet, escaneando cada resultado que aparecía. Clara sintió que se estaba acercando a algo más grande de lo que había imaginado. Con cada artículo que leían, el perfil de Lorena se volvía más oscuro y misterioso. Finalmente, Valeria encontró un artículo que llamó su atención. Clara, mira esto. Hay un registro de un matrimonio de Lorena en un pueblo pequeño, pero lo extraño es que parece que ella desapareció durante un tiempo antes de regresar a la ciudad con otro nombre. Esto fue hace un par de años. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Desapareció. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Qué estaba haciendo? Eso es lo que tenemos que descubrir, dijo Valeria, mirando a Clara con seriedad. Podríamos intentar averiguar en ese pueblo. Tal vez haya alguien que la recuerde. Clara asintió, su mente ya trabajando en la logística. Sabía que esto podría ser arriesgado,
pero tenía que seguir adelante. La vida de su padre estaba en juego. Mientras tanto, en la mansión, Andrés se estaba preparando para salir a trabajar. Notó la atmósfera tensa en casa. Clara, normalmente animada, estaba sumida en sus pensamientos, y Lucas se mostraba más callado de lo habitual. ¿Todo bien, chicos?, preguntó Andrés tratando de romper el silencio. Sí, papá, todo bien, respondió Clara rápidamente, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Andrés se quedó mirando a Clara un momento más, pero ella desvió la mirada como si quisiera esconder algo. Sin embargo, su padre decidió no insistir. Con un último vistazo, salió por la puerta, dejando a los niños en casa. Aprovechando que Andrés no estaba, Clara se sintió libre para concentrarse en su investigación. Y así, con Valeria a su lado, decidieron hacer un plan para llegar al pueblo donde Lorena había estado casada anteriormente. El viaje podría ser peligroso, pero era una oportunidad que no podían dejar pasar. «¿Qué te parece si vamos este fin de semana?», propuso Valeria. «Podemos decirle a nuestros padres que es una excursión de amigas». Clara asintió, entusiasmada y nerviosa al mismo tiempo. «Sí, eso suena bien. Necesitamos llevar algunas preguntas y tratar de encontrar a alguien que la haya conocido». Ambas comenzaron a hacer una lista de preguntas que podrían hacer. Clara se sintió más aliviada al tener un plan, pero al mismo tiempo, la angustia seguía acechando en su mente. Sabía que estaba arriesgando mucho al investigar a su madrastra, y el temor a que Lorena descubriera sus planes la mantenía en alerta. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se quedó despierta, pensando en la investigación, en los secretos que Lorena podría ocultar y en cómo su vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. La imagen de su madre, Laura, apareció en su mente, sonriendo y llena de vida. Clara se sintió triste y sola, añorando los días en que su familia era feliz y unida. Pero ahora había una nueva mujer en su vida y debía proteger a su padre a toda costa. El sábado llegó, y con una mezcla de emoción y nerviosismo, Clara y Valeria partieron hacia el pueblo. Mientras el auto avanzaba por la carretera, Clara sintió que se estaba acercando a la verdad que tanto había buscado. La ansiedad la acompañaba, pero también la determinación. El viaje fue largo y lleno de preguntas sin respuesta. A medida que se acercaban al destino, Clara se sintió cada vez más ansiosa. ¿Qué descubrirían? ¿Encontrarían pruebas que confirmaran sus temores? Al llegar al pueblo, Clara miró por la ventana, observando las casas de colores y la tranquilidad que lo rodeaba. Se sentía como una intrusa en un mundo que no era el suyo, pero sabía que cada paso que daba la acercaba más a la verdad. «Vamos a encontrar respuestas», dijo Clara con firmeza mientras estacionaban el auto. «Sí, pero recuerda que esto podría ser más complicado de lo que pensamos», respondió Valeria, sintiendo la tensión en el aire. Clara tomó una respiración profunda y salió del coche, decidida a desentrañar los secretos de Lorena y proteger a su familia a toda costa. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Clara y Valeria llegaron al pequeño pueblo, un lugar que parecía atrapado en el tiempo, con calles empedradas y casas de colores pastel. A pesar de la belleza del entorno, Clara sentía que la ansiedad le oprimía el pecho. Sabía que cada paso que daban podía acercarlas más a la verdad sobre Lorena, pero también las ponía en riesgo. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Valeria mirando a su alrededor. «No tengo ni idea de cómo encontrar a alguien que la conozca». «Podríamos empezar en la cafetería local», sugirió Clara, recordando que a menudo los pequeños pueblos tienen gossip, y quizás alguien allí habría escuchado algo. La gente siempre habla, y es un buen lugar para hacer preguntas discretas. Ambas chicas se dirigieron a la cafetería, un acogedor local con un letrero de madera que decía «La taza de café». El aroma del café recién hecho las envolvió al entrar, y el murmullo de las conversaciones llenaba el aire. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, y Clara observó a los clientes, buscando alguna señal que indicara que podrían ayudarles. «Voy a pedir un café y un par de pasteles. Quizás eso ayude a que la gente sea más amigable», dijo Valeria, levantándose para dirigirse al mostrador. Mientras Valeria ordenaba, Clara tomó su teléfono y revisó nuevamente los datos que había recopilado sobre Lorena. Sus manos temblaban ligeramente y su mente corría a 1000 por hora. Fue entonces cuando escuchó a dos ancianas sentadas en una mesa contigua,
hablando sobre un nuevo matrimonio en el pueblo. «Esa mujer, Lorena, es más peligrosa de lo que parece», dijo una de ellas con voz temblorosa. «Siempre he sentido que había algo raro en ella. Nadie la ha visto antes aquí, y de repente apareció con un nuevo marido». Clara contuvo la respiración, sus oídos atentos a cada palabra. «No puede ser coincidencia», pensó. Apenas se dio cuenta de que Valeria regresaba con el café y los pasteles. «¿De qué hablas? ¿Estás bien?», preguntó Valeria, notando la expresión en el rostro de Clara. «Escuché a esas dos mujeres hablar sobre Lorena», susurró Clara, inclinándose hacia Valeria. «Dijeron que es peligrosa y que nadie sabe realmente de dónde viene». «¿En serio?». Valeria se sentó intrigada. «¿Deberíamos acercarnos y preguntarles?». Clara asintió, sintiendo que esa podría ser su oportunidad. Con un poco de nerviosismo, se levantó y se acercó a las ancianas, con Valeria siguiéndola. «Disculpen, me llamo Clara, y esta es mi amiga Valeria. Estamos buscando información sobre Lorena, la mujer que se casó recientemente aquí. ¿Podrían ayudarnos?», preguntó, tratando de sonar amable y despreocupada. Las ancianas se miraron entre sí antes de que una de ellas, con cabello canoso y ojos que brillaban con sabiduría, dijera: «La gente del pueblo sabe muchas cosas, querida, pero no todas son buenas. ¿Por qué quieres saber de ella?». «Es complicado», Clara respondió, sintiendo que cada palabra la llevaba más cerca de la verdad. «Estamos preocupadas por su pasado». La anciana se inclinó hacia adelante, su voz baja y conspiradora. «Lorena no es lo que parece. Cuando llegó aquí, había rumores sobre ella. Un marido que había muerto en un accidente y luego desapareció durante un tiempo. Cuando volvió se casó de nuevo y todos pensamos que había traído mala suerte. Su primera boda fue un desastre». Clara sintió que su corazón latía más rápido. ¿Desastre? ¿Cómo? Se dice que hubo problemas legales, que su primer marido estaba metido en cosas turbias, pero nunca se supo bien. Y luego, de la nada, él murió. Algunos dicen que ella estaba involucrada de alguna manera. No puedo probarlo, pero las viejas historias suelen tener algo de verdad, explicó la anciana. Clara compartió una mirada con Valeria, su mente en caos. ¿Y qué pasó con su segundo marido? Él también murió en un accidente. Lo más raro es que ella parecía estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Cada vez que alguien se preguntaba sobre su pasado, ella cambiaba de tema o se marchaba. A veces la gente simplemente desaparece, añadió la otra anciana, su mirada perspicaz. Clara agradeció a las mujeres antes de regresar a su mesa, sintiendo que la información que habían obtenido era crucial. «Valeria, esto es mucho más de lo que imaginábamos. Ella tiene un patrón. ¿Qué si realmente está detrás de la muerte de sus esposos?». Valeria asintió preocupada. «Tenemos que ser cuidadosas, Clara. Esto se está volviendo serio. No podemos dejar que Lorena sepa que estamos investigando». «Lo sé», respondió Clara, su mente trabajando a toda velocidad. «Pero tengo que proteger a papá. Si ella es lo que parece, no podemos quedarnos de brazos cruzados». Mientras discutían su próximo movimiento, Clara miró por la ventana y vio a un hombre de pie en la acera, observando la cafetería. Su corazón se aceleró. Tenía un aire de familiaridad, pero no podía precisar por qué. El hombre, vestido con una chaqueta de cuero y un sombrero, la miraba con intensidad, como si supiera más de lo que dejaba ver. «Valeria, ¿ves a ese tipo?», preguntó Clara, apuntando discretamente hacia la ventana. «Sí, ¿qué pasa con él?», Valeria respondió, girando ligeramente para observar. «Lo siento, pero creo que me está mirando», dijo Clara, sintiendo una mezcla de nervios y miedo. «¿Deberíamos irnos?». «Tal vez sea solo una coincidencia. No te preocupes», intentó tranquilizarla Valeria, aunque su voz también delataba preocupación. Sin embargo, Clara no podía quitarse la sensación de que había algo inquietante en ese hombre. Después de terminar su café, Clara y Valeria decidieron que era hora de irse. Salieron de la cafetería, y Clara no pudo evitar mirar por encima del hombro hacia el hombre, que ahora estaba más cerca, pero no parecía estar interesado en ellas. Su mente seguía dando vueltas a la conversación con las ancianas, y el peso de la revelación sobre Lorena se hacía cada vez más pesado. Mientras caminaban hacia su coche, Clara se dio cuenta de que tenían que ser más astutas.
No podían dejar que Lorena tuviera la ventaja. Si esa mujer tenía una historia oscura, Clara estaba decidida a descubrirla. Con cada paso que daban, la urgencia crecía en su interior y una nueva determinación se apoderó de ella. Cuando llegaron al coche, Clara miró a Valeria con una expresión firme. «Vamos a investigar más. Debemos encontrar a alguien más que conozca a Lorena, y debemos hacerlo pronto». «Estoy contigo», dijo Valeria, apoyando a su amiga mientras se subían al coche. El pueblo estaba lleno de secretos y Clara estaba decidida a desenterrar cada uno de ellos. Lo que había comenzado como un simple viaje había cambiado drásticamente. Ahora se encontraba en el corazón de una trama que podría cambiar su vida y la de su familia para siempre. El viaje de regreso a casa estuvo envuelto en un silencio tenso. Clara miraba por la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba de las casas coloridas del pueblo a la familiaridad de la ciudad donde vivían. Pero en su mente, las revelaciones sobre Lorena seguían girando como una tormenta. «¿Crees que deberíamos contarle a tu padre lo que descubrimos?», preguntó Valeria, rompiendo el silencio mientras tomaban una curva. «No lo sé. Papá está tan cegado por su amor por Lorena que dudo que me crea. Solo haría que se molestara más», respondió Clara, frustrada. «Necesitamos más pruebas antes de hacer algo». «Entiendo, pero no podemos seguir así. Si Lorena tiene un pasado oscuro, debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Ya sabemos que no podemos confiar en ella», insistió Valeria, su voz llena de preocupación. Al llegar a casa, Clara sintió una punzada de ansiedad. El ambiente familiar que solía ser un refugio ahora se sentía amenazador. Mientras caminaba hacia la puerta, notó que Lucas estaba jugando solo en el jardín. La risa de su hermano menor había sido su punto de luz en tiempos oscuros, pero incluso su alegría parecía opacada por la presencia de Lorena. «Hola, Lucas», saludó Clara, tratando de poner una sonrisa en su rostro. «¿Te diviertes?» «Sí, pero creo que Lorena está rara hoy», respondió Lucas, su voz entrecortada. «A veces me da miedo». El corazón de Clara se hundió. «¿Miedo de qué, Lucas? ¿Por qué?» «No sé, pero parece que tiene un secreto. A veces habla por teléfono y cuando estoy cerca cuelga. Dijo algo sobre un plan y un accidente una vez». «No entiendo, pero me asusta», explicó el niño frunciendo el ceño. Clara sintió que el aire se le cortaba en la garganta. «¿Lo dices en serio? ¿Cuándo lo escuchaste?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Anoche, cuando estaba en mi habitación. Lo escuché claro. No sé con quién hablaba, pero parecía importante», dijo Lucas, mirando a su hermana con ojos asustados. «Lucas, debes decírmelo todo. Esto puede ser grave», respondió Clara, sintiendo que la presión aumentaba. Su hermano, aún tan joven e inocente, estaba siendo arrastrado a un mundo que no comprendía. La idea de que Lorena pudiera estar manipulándolo le provocaba un escalofrío. «Lo prometo, Clara, solo no le digas a papá. No quiero que se moleste», suplicó Lucas, sus ojos grandes y vulnerables. Clara lo abrazó. «No te preocupes, pequeño. Haré lo que sea necesario para protegerte». Al entrar a la casa, Clara se dio cuenta de que Lorena estaba en la cocina, preparando la cena. La fragancia de las especias llenaba el aire, pero para Clara solo intensificaba su malestar. La imagen de la mujer que había tomado el lugar de su madre se volvía más siniestra con cada día que pasaba. «Hola, Clara. ¿Cómo te fue en el pueblo?», preguntó Lorena, sonando desinteresada mientras removía una olla. «Bien, gracias», respondió Clara forzando una sonrisa. «Solo fui con Valeria a dar un paseo». Lorena la observó por un momento, su expresión calculadora. «Siempre es bueno salir y disfrutar del aire fresco. Supongo que estar en casa puede ser aburrido», comentó, como si supiera que algo no estaba bien. Clara sintió una punzada de desconfianza. «Sí, claro. Solo necesitaba un poco de aire», murmuró antes de alejarse hacia su habitación, donde se sentó en la cama, luchando contra la ansiedad. La cena esa noche se sintió tensa. Andrés parecía ajeno a la atmósfera pesada, riendo y contando anécdotas de su trabajo, mientras Clara y Lucas intercambiaban miradas preocupadas. Lorena, por su parte, mantenía una sonrisa fija en su rostro, pero Clara podía ver a través de la fachada. Era como si una tormenta estuviera a punto de estallar, pero nadie más lo notara. Mientras la familia terminaba de comer,
Clara decidió que era momento de hablar con su padre. Tenía que hacer algo, incluso si eso significaba arriesgar su relación con él. «Papá, ¿podemos hablar un momento?», pidió, tratando de que su voz sonara tranquila. Andrés miró a Clara, sorprendido. «Claro, ¿qué sucede?», respondió, dejando de lado su cuchara. «Es sobre Lorena. Hay cosas que creo que deberías saber», comenzó Clara, sintiendo cómo la presión aumentaba en su pecho. «Lucas me contó que ha estado actuando de forma extraña, y yo también he notado cosas raras desde que llegó a nuestra vida». Lorena se tensó en su silla, sus ojos fijos en Clara, y una sombra de desdén cruzó su rostro. «¿Qué tipo de cosas, Clara?», preguntó, su tono controlado pero cargado de tensión. Cosas sobre su pasado. Hay rumores de que tuvo otros matrimonios y que sus esposos murieron en circunstancias sospechosas», dijo Clara, sintiéndose cada vez más insegura. Andrés frunció el ceño, desdibujando la línea entre la sorpresa y el escepticismo. «Clara, entiendo que estás preocupada, pero no puedes dejar que los rumores te lleven a hacer acusaciones infundadas. Lorena es parte de nuestra familia ahora. Deberías darle una oportunidad», respondió, su voz firme. «Pero papá, deberías escucharme. No estoy loca, solo intento protegerte», insistió Clara, sintiendo la frustración acumulándose en su interior. «Creo que estás exagerando. Lorena se preocupa por nosotros y por el bienestar de la familia. No podemos dudar de ella sin pruebas concretas», replicó Andrés, su tono cada vez más firme. Lorena, sintiendo que había ganado el apoyo de Andrés, esbozó una sonrisa que Clara encontró escalofriante. «Quizás deberías tomarte un tiempo para relajarte, Clara. No todas las cosas que escuchas son ciertas», dijo, como si estuviera disfrutando de su victoria. Clara sintió que su corazón se hundía. «Solo quiero que estés a salvo, papá», dijo, su voz casi un susurro. «No puedo dejar que ella te haga daño». Andrés la miró con tristeza y frustración. «Tú también necesitas aceptar que las cosas han cambiado. Lorena no es el enemigo aquí. Necesitas dejar de lado tus miedos». Clara se sintió derrotada, pero no podía rendirse. Sabía que estaba en una carrera contra el tiempo. Mientras se retiraba a su habitación, una mezcla de impotencia y determinación la invadió. No podía permitir que Lorena se saliera con la suya. Esa noche, mientras Clara intentaba dormir, su mente estaba llena de pensamientos sobre Lorena, las advertencias de Lucas y el desprecio que había sentido de su padre. La tensión en la casa era palpable, y aunque estaba lejos de la verdad completa, Clara sabía que tenía que encontrar una forma de proteger a su familia antes de que fuera demasiado tarde. La mañana siguiente llegó con un aire pesado, como si la casa misma sintiera la tensión acumulada. Clara se despertó sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que la confrontación con su padre no había hecho más que aumentar la brecha entre ellos. Cada día que pasaba, su preocupación por Lorena crecía y su tiempo se estaba agotando. Mientras se preparaba para el día, Clara decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba más información sobre Lorena y su pasado. Si quería demostrarle a su padre que sus temores eran válidos, tenía que encontrar pruebas irrefutables. Sin embargo, ¿cómo podría hacerlo sin que Lorena se diera cuenta? Durante el desayuno, la atmósfera era tensa. Lucas estaba sentado en la mesa, mirando su plato de cereal sin apetito. Andrés conversaba animadamente con Lorena sobre un proyecto en su empresa, ignorando la creciente preocupación en la cara de Clara. ¿Irás a la escuela hoy, Lucas?, preguntó Andrés, tratando de romper el silencio incómodo. «Sí, papá», respondió Lucas con voz apagada, su mirada fija en la mesa. Lorena se volvió hacia él, su expresión dulce y controladora. «Recuerda que esta tarde tenemos una reunión familiar, ¿verdad, cariño? Quiero que estés listo para ayudarme con algunas cosas», dijo, enfatizando la palabra cariño de una manera que hacía que Clara se estremeciera. Clara sentía que el control que Lorena ejercía sobre la familia se volvía cada vez más opresivo. Mientras Lorena hablaba, Clara se dio cuenta de que había un plan más grande en marcha, uno que su padre no podía ver. Se preguntó qué documentos había estado firmando últimamente y si eso estaba afectando a su empresa. Después del desayuno, Clara salió de la casa y se sentó en su automóvil, sintiendo la necesidad de escapar y aclarar su mente. Sabía que no podía dejar que Lorena siguiera manipulando a su padre. Tenía que actuar.
La idea de investigar más sobre el negocio de su padre la invadió. Decidió que debía hacer un recorrido por la oficina de Andrés, un lugar que había visitado muchas veces en el pasado, pero donde ahora se sentía como una intrusa. Cuando llegó, el ambiente era agitado. Andrés estaba en una reunión, y Eduardo, su socio de confianza, parecía estar dirigiendo todo. «Hola, Clara. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó Eduardo, sorprendido al verla. «Hola, Eduardo. Solo quería pasar un momento para ver cómo estaba todo», dijo Clara, forzando una sonrisa. Sin embargo, su mirada se desvió hacia la mesa donde había una serie de documentos esparcidos. Sus ojos se fijaron en una hoja que tenía el logo de una empresa que no reconocía. «¿Qué es esto?», preguntó Clara, acercándose a la mesa. «Oh, eso es solo un acuerdo que estamos revisando para una nueva inversión», respondió Eduardo, tratando de minimizar su interés. Clara sintió que se le erizaba la piel. «¿Una nueva inversión? ¿Desde cuándo has estado tomando decisiones sin hablar primero con papá?», cuestionó, tratando de ocultar su desconfianza. «Es algo en lo que hemos estado trabajando. Andrés confía en mí para manejar algunos de estos detalles». «No te preocupes, todo está bajo control», dijo Eduardo, pero su tono evasivo no la convenció. «¿Bajo control? Parece que hay mucho en juego aquí, Eduardo». «¿Has hablado con papá sobre esto?», insistió Clara, sintiendo que su mente comenzaba a tramar un plan. «Clara, por favor, no te preocupes por esto. Tu padre sabe lo que hace. Lo importante es que esto puede beneficiar a la empresa», respondió Eduardo, pero Clara sintió que había más en juego. «¿Beneficiar a la empresa o beneficiar a Lorena?», murmuró para sí misma mientras comenzaba a conectar las piezas. La sospecha de que Lorena estuviera manipulando las finanzas de su padre se afianzaba en su mente. Mientras Eduardo se distraía con un teléfono, Clara aprovechó la oportunidad para revisar los documentos en la mesa. Encontró una serie de contratos que hablaban de inversiones con empresas de dudosa reputación. Su corazón latía con fuerza mientras leía, cada palabra aumentando su miedo. «¿Qué estás haciendo, Clara?», preguntó Eduardo, su voz llena de sorpresa al darse cuenta de que estaba hojeando los documentos. «Solo estoy asegurándome de que todo esté bien. Quiero saber en qué se está metiendo papá», dijo Clara, sintiendo que la adrenalina la impulsaba. «No puedo confiar en que esto sea bueno para él». Eduardo la miró con una mezcla de frustración y preocupación. «No es tu lugar cuestionar esto. Tu padre confía en mí, y yo no tengo nada que esconder». «Eso es lo que crees», dijo Clara, sintiendo que la tensión entre ellos aumentaba. «Necesito saber si Lorena tiene algo que ver con todo esto». «Eso es absurdo, Clara. No todo es un complot. A veces, las cosas simplemente son lo que son», respondió Eduardo, tratando de calmar la situación. Clara se dio cuenta de que no conseguiría nada más de él. «Solo quiero proteger a mi familia. No me detendré hasta que sepa la verdad», dijo, dejando en claro que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Regresó a casa con el corazón pesado. Aunque había obtenido algunos documentos que podrían ser útiles, no era suficiente. Necesitaba más información y un plan para demostrarle a su padre que Lorena no era quien decía ser. Al llegar, se encontró con Lorena organizando la sala de estar. La mujer parecía tranquila, pero Clara podía ver la sombra de la manipulación en su mirada. «Hola, Clara. ¿Cómo te fue hoy?», preguntó Lorena con una sonrisa que le resultaba inquietante. «Bien, gracias. Solo estuve revisando algunas cosas», respondió Clara, tratando de mantener la calma. «Espero que no estés demasiado ocupada para ayudar con los preparativos de la reunión familiar esta noche. Será importante para todos nosotros», dijo Lorena, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su intención de mantener el control. Clara sintió que la presión aumentaba. No podía permitir que Lorena controlara la narrativa ni que la reunión se convirtiera en otra oportunidad para que manipulase a su padre. Necesitaba una estrategia. Con la mente llena de ideas, Clara se encerró en su habitación. A medida que la noche se acercaba, la tensión en la casa creció. No podía dejar que Lorena se saliera con la suya. Tenía que actuar y encontrar la forma de desenmascararla. El tiempo se estaba agotando, y Clara sabía que la próxima reunión sería crucial. Si no lograba proteger a su familia esa noche, podría ser demasiado tarde. La tarde se desvanecía lentamente en la mansión,
y Clara se preparaba para la reunión familiar con una mezcla de nervios y determinación. Había estado pensando en cómo abordar la situación con su padre, sin dar más poder a Lorena. Ella sabía que esa noche podría ser su oportunidad para actuar. La cena se organizó en el comedor, decorado con elegancia y diseñado para impresionar. Clara sintió una mezcla de resentimiento y tristeza al ver que Lorena se movía con tanta facilidad en su nuevo papel, como si hubiera estado en esa casa toda la vida. La luz de las velas iluminaba el espacio, pero la atmósfera era opresiva, llena de secretos no revelados. Alrededor de la mesa estaban Andrés, Lorena y Lucas, que a su corta edad parecía más interesado en jugar con su comida que en participar en la conversación. Clara decidió que era momento de hablar. ¿Puedo decir algo antes de empezar? Clara se dirigió a la mesa, su voz firme y clara. Andrés la miró sorprendido. Claro, ¿qué pasa, Clara? Quiero que sepas que me preocupa lo que está sucediendo en la familia. Lorena, bueno, hay cosas que no he contado sobre su pasado, y siento que es importante que todos estemos al tanto, dijo Clara, su corazón latiendo rápidamente. Lorena levantó una ceja, su expresión cambiando de la sorpresa a la defensiva. ¿Qué quieres decir, Clara? No creo que sea apropiado hablar de esto aquí, intervino, tratando de mantener el control de la situación. Es más que apropiado. Creo que papá merece saber la verdad, dijo Clara, sintiendo que las palabras estaban saliendo de su boca sin filtro. Lucas me ha contado cosas que le preocupan y he encontrado información sobre los matrimonios anteriores de Lorena. Son perturbadores. Andrés frunció el ceño, claramente molesto. Clara, esto no es el lugar ni el momento para hacer acusaciones sin fundamento. Lorena es parte de nuestra familia ahora. No puedes seguir aferrándote al pasado. Pastelito, ¿de verdad crees que estoy exagerando? Clara se sintió frustrada, pero su determinación no flaqueó. Si supieras lo que he descubierto, quizás cambiarías de opinión. ¿Y qué exactamente has descubierto, Clara?, preguntó Lorena, con un tono que insinuaba desafío. ¿Has estado husmeando en mis asuntos personales? Lo he hecho porque me preocupa nuestra familia, respondió Clara, sintiendo que el aire se volvía más denso. Lucas ha escuchado cosas que no deberían estar ocurriendo en nuestra casa. Necesitamos ser honestos los unos con los otros. Los ojos de Lucas se abrieron con sorpresa. Yo no quería decir nada, murmuró mirando a su hermana con miedo. Es importante, Lucas. No tengas miedo, lo alentó Clara. Lo que importa es que estamos aquí para protegernos mutuamente. Andrés suspiró visiblemente frustrado. Clara, tus acusaciones son muy serias. ¿Qué pruebas tienes? Las pruebas vendrán, pero los rumores sobre Lorena son demasiado graves como para ignorarlos. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras ella sigue manipulándote, dijo Clara, sintiendo que su voz se quebraba. No quiero que esta familia se rompa más. Lorena, visiblemente furiosa, se cruzó de brazos. Solo estás hablando porque no has podido aceptar que he entrado en esta familia. Mi intención nunca ha sido hacer daño, y esto que estás haciendo es simplemente cruel. Lo que es cruel es poner a mi padre en peligro. No tengo intenciones de ser una niña celosa, pero si tengo que luchar por lo que es correcto, lo haré, Clara declaró con firmeza. La tensión en el aire era palpable. Clara podía ver que Andrés estaba comenzando a dudar, aunque se esforzaba por mantener su lealtad hacia Lorena. La situación era cada vez más inestable, y Clara sabía que necesitaba más que palabras para lograr que su padre viera la verdad. Podemos resolver esto de manera civilizada, sugirió Andrés, tratando de calmar las cosas. Quizás debamos dar un paso atrás y hablar de esto más tarde. Clara, entiendo que estás preocupada, pero... No quiero que esto se convierta en otra discusión sin sentido, interrumpió Clara, sintiendo que se le acababa el tiempo. Tengo una idea. Si Lorena es inocente, ¿por qué no organizamos una pequeña reunión con algunas personas del pueblo que la conocieron? Ellos podrían darnos más claridad sobre su pasado. La expresión de Lorena se endureció. No creo que eso sea necesario. ¿Qué quieres hacer? ¿Exponerme? No tengo nada que esconder, dijo, aunque Clara podía ver la incomodidad en su rostro. Eso es lo que quiero, una respuesta. Si realmente es quien dice ser, no debería tener problemas en demostrarlo. Clara insistió, sin apartar la vista de Lorena. Andrés miró a su hija, sintiéndose atrapado entre dos mundos. Quizás deberíamos pensar en eso,
sugirió finalmente, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación. «Papá, es por tu seguridad», dijo Clara, sintiendo que tenía un pequeño rayo de esperanza. «Te lo prometo, solo quiero protegerte». Mientras la conversación continuaba, Clara sintió que la balanza empezaba a inclinarse. Si lograba que su padre considerara la idea de investigar el pasado de Lorena, tal vez podrían descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, la reunión familiar se volvió un campo de batalla, pero Clara estaba decidida a ganar. A medida que la tensión se acumulaba, ella sabía que el juego de poder entre ellos había comenzado, y estaba dispuesta a luchar por su familia. Si Lorena estaba detrás de un plan más oscuro, Clara haría todo lo posible para exponerla y proteger a su padre. La noche de la reunión familiar había dejado a Clara con una mezcla de esperanza y temor. Mientras se retiraba a su habitación, sintió que las palabras que había pronunciado eran un paso hacia la verdad, pero también sabía que Lorena no se quedaría de brazos cruzados. La tensión en el aire era palpable, y Clara se sintió como si estuviera en una carrera contra el tiempo. Durante los días siguientes, Clara se dedicó a planear la reunión con los residentes del pueblo que podían arrojar luz sobre el pasado de Lorena. Se sumergió en la búsqueda de información, tratando de encontrar a alguien que pudiera ayudar a probar sus sospechas. Con la ayuda de Valeria, lograron recopilar algunos nombres y direcciones de personas que podrían haber conocido a Lorena. «¿Qué te parece si hablamos con la señora Martínez? Ella ha vivido aquí toda su vida y siempre ha sido muy observadora. Podría tener información valiosa», sugirió Valeria un día mientras estaban en la biblioteca de Clara, rodeadas de libros y papeles desordenados. «Eso suena perfecto. Tal vez incluso pueda darnos algún detalle sobre por qué Lorena se mudó aquí», respondió Clara, sintiendo que cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. «Voy a llamarla». Después de unos minutos de conversación, Clara colgó el teléfono sintiéndose un poco más aliviada. La señora Martínez había aceptado recibirlas al día siguiente en su casa. A medida que se acercaba la hora de la reunión, Clara se sentía ansiosa pero decidida. Esa noche, Clara decidió enfrentar a Lorena nuevamente. «Lorena, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, cerrando la puerta de su habitación detrás de ella. «Claro, Clara. ¿Qué sucede?», dijo Lorena, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Estoy organizando una reunión con algunas personas del pueblo y quería saber si quieres venir», dijo Clara, tratando de sonar casual. «¿Una reunión? ¿Para qué?», preguntó Lorena, su curiosidad evidente. «No creo que sea necesario. Ya sabes que no tengo nada que ver con esos rumores. Es solo para escuchar algunas historias del pasado. Creo que es importante que tengamos un entendimiento más claro de la comunidad en la que vivimos», explicó Clara, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «¿Estás insinuando que yo debería estar preocupada por algo? Eso suena extraño», respondió Lorena cruzándose de brazos. «No creo que sea una buena idea. La gente siempre habla, Clara. Debes aprender a ignorar los chismes». «Tal vez, pero creo que es hora de que todos seamos honestos entre nosotros. Quiero que nuestra familia sea un lugar de confianza», insistió Clara, sintiendo que el desafío era necesario. «No estoy tratando de atacarte, solo busco la verdad». Lorena la miró durante un largo momento y Clara pudo ver la lucha en su expresión. «Está bien. Si eso es lo que quieres, iré. Pero no quiero que esto se convierta en un espectáculo», dijo finalmente, dándole la impresión de que estaba cediendo solo por mantener la paz. Esa noche, Clara no pudo dormir. Las palabras de Lorena resonaban en su mente. ¿Realmente iría a la reunión solo para descubrir la verdad o tenía otras intenciones? Las dudas la atormentaban, pero Clara sabía que tenía que seguir adelante. Al día siguiente, Clara y Valeria se dirigieron a la casa de la señora Martínez. El lugar era acogedor, con flores en el jardín y un ambiente hogareño que tranquilizó a Clara. Al entrar, fueron recibidas por una mujer mayor, con una sonrisa amable y ojos que brillaban con sabiduría. «Hola, chicas. Es un placer conocerlas. ¿Qué puedo hacer por ustedes?», preguntó la señora Martínez, invitándolas a sentarse. «Estamos aquí porque nos gustaría saber más sobre Lorena, su nueva esposa y su pasado. Escuchamos algunos rumores y queríamos saber si tienes información que pueda ayudarnos», explicó Clara, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo que buscaba.
La señora Martínez se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando a una más seria. Lorena, sí, la recuerdo. No puedo decir que la conocí muy bien, pero su llegada al pueblo fue, digamos, un tanto inesperada. Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Por qué inesperada? Bueno, hay historias sobre ella. No todas son malas, pero hay murmullos. Cuando llegó, fue evidente que estaba huyendo de algo. No la veía socializando mucho y siempre parecía estar a la defensiva, explicó la señora Martínez, su mirada fija en Clara. ¿Sabes algo sobre su primer marido?, preguntó Valeria, ansiosa por obtener más detalles. Ese es el tema delicado. Su esposo, según se decía, murió en un accidente, pero había rumores de que había problemas en su matrimonio. Algunas personas incluso afirmaron que él había estado involucrado en actividades poco legales, dijo la señora Martínez, su tono grave. Y cuando Lorena se mudó aquí, había un aire de misterio que la rodeaba. Nadie realmente sabía de dónde venía. Clara intercambió una mirada significativa con Valeria, sintiendo que cada palabra confirmaba sus peores temores. ¿Y su segundo marido? ¿Qué sucedió con él? Lo mismo, un accidente, pero la gente no podía evitar preguntarse si realmente fue un accidente. Algunas personas piensan que Lorena tiene una sombra oscura tras ella, dijo la señora Martínez, mirándolas con seriedad. Clara sintió que una fría oleada de temor la invadía. ¿Crees que ella es peligrosa? Siempre he dicho que es mejor estar alerta. La vida en este pueblo ha sido tranquila, pero siempre hay historias que fluyen, y algunas de ellas pueden ser más verdad de lo que parecen, respondió la señora Martínez, mirando por la ventana como si viera más allá de lo físico. Clara y Valeria se sintieron abrumadas. La evidencia comenzaba a acumularse, y sabían que tenían que actuar rápidamente. La sombra de Lorena se alzaba sobre ellas, y si no podían obtener pruebas concretas, podrían perder la batalla. Regresaron a casa con el corazón pesado, sintiendo que el tiempo se estaba agotando. Tenían que ser astutas y rápidas. La reunión familiar se acercaba, y la oportunidad de actuar estaba a la vista. Clara sabía que tenía que preparar a su padre para lo que iba a venir. Tenía que demostrarle que sus temores eran válidos y que la verdad debía salir a la luz, incluso si eso significaba enfrentarse a Lorena y todo lo que ella representaba. Esa noche, mientras Clara se preparaba para la reunión, se sintió más decidida que nunca. Era el momento de luchar por su familia y proteger a su padre de la sombra que se cernía sobre ellos. La noche de la reunión familiar había llegado. Clara se encontraba nerviosa mientras se preparaba, revisando varias veces el atuendo que había elegido. Sabía que el ambiente sería tenso, pero también comprendía que era su oportunidad para confrontar a Lorena y abrir los ojos de su padre a la verdad. La cena se servía en el gran comedor, donde las luces tenues y la elegante decoración creaban un ambiente acogedor. Sin embargo, Clara no podía ignorar la sensación de inminente peligro que la rodeaba. Cuando todos se sentaron a la mesa, su corazón latía con fuerza. Andrés comenzó la conversación, tratando de establecer un ambiente ligero. Me alegra que todos estemos aquí. He estado pensando en lo mucho que hemos pasado como familia y lo importante que es disfrutar de estos momentos juntos, dijo, mirando a cada uno de ellos. Clara se sintió un poco más aliviada por el esfuerzo de su padre, pero sabía que las palabras no cambiarían lo que estaba a punto de suceder. Papá, antes de que comencemos, hay algo importante que quiero decirte, dijo, sintiendo que cada palabra pesaba en su garganta. ¿De qué se trata, Clara?, preguntó Andrés, su expresión cambiando de la alegría a la preocupación. Se trata de Lorena. He estado escuchando cosas y he investigado sobre su pasado. Necesito que me escuches, dijo Clara, sintiendo que el momento había llegado. Lorena frunció el ceño y cruzó los brazos, mientras Lucas observaba la escena con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Qué clase de cosas, Clara? Esto no es el momento para hacer acusaciones infundadas, interrumpió Lorena, su voz tensa. Es exactamente el momento, respondió Clara, su voz firme. He hablado con la señora Martínez y me contó sobre tu pasado, sobre tus 2 maridos que han muerto en accidentes. Y eso no puede ser una simple coincidencia. Andrés se quedó en silencio, mirando a Clara como si estuviera tratando de comprender la magnitud de sus palabras. Clara, eso es muy serio, dijo finalmente, su tono lleno de incredulidad.
No puedes simplemente repetir rumores. ¿Rumores? No, papá, no es solo eso. Hay patrones. Tu vida, tu seguridad están en riesgo, insistió Clara, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de ella. ¿Qué intentas decir? ¿Que estoy en peligro por estar casado con ella? Preguntó Andrés, visiblemente agitado. Exactamente eso. Lorena ha estado manipulándote desde que llegó. Solo quiero que veas lo que está sucediendo a tu alrededor, dijo Clara, sintiendo que la presión aumentaba. ¿Y si no hay nada de lo que dices? ¿Y si Lorena simplemente ha tenido mala suerte? A veces, la vida puede ser cruel, respondió Andrés, sintiendo que la situación se volvía cada vez más compleja. ¿Cruel? ¿O tal vez hay algo más? No estoy tratando de herirte, pero debes abrir los ojos. Los accidentes que han ocurrido a su alrededor son sospechosos, explicó Clara, sintiendo que el tiempo se estaba agotando. Lorena, incapaz de contenerse, interrumpió de nuevo. Esto es ridículo, Clara. Tu padre es un hombre inteligente. No puede caer en tus trampas, dijo con una risa fría. ¿Trampas? Solo estoy intentando proteger a nuestra familia. Debes entender que si no lo hacemos ahora podríamos perderlo todo, respondió Clara, sintiendo que las lágrimas comenzaban a asomarse a sus ojos. Te estás dejando llevar por tus miedos y por lo que otros dicen, replicó Lorena, su voz cada vez más amenazante. Si sigues así, podrías destruir nuestra familia. Lucas, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Pero, ¿y si Clara tiene razón? A veces siento que hay algo raro en ti, Lorena. A veces me asusta, dijo el niño, su voz temblorosa. El rostro de Lorena se endureció y Clara pudo ver la furia acumulándose en sus ojos. ¿Ves? Ni siquiera los niños entienden lo que están diciendo. Esto es solo paranoia, dijo Lorena, tratando de desestabilizar a Lucas. Andrés se sintió atrapado entre dos mundos, la lealtad hacia su esposa y la necesidad de proteger a sus hijos. Clara, ¿tienes pruebas? ¿Hay algo que realmente pueda demostrar lo que dices? Preguntó, su voz temblando con la presión de la situación. Clara, viendo que el momento se desvanecía, recordó la caja de herramientas que había encontrado en el garaje. Sí, tengo algo que mostrarte. Algo que encontré en el coche. Lorena, no puedes seguir escondiendo la verdad, dijo, sintiendo que había alcanzado el punto de no retorno. ¿De qué hablas, Clara?, preguntó Lorena, tratando de mantener su calma. Pero Clara podía ver cómo comenzaba a perder el control. Voy a buscarlo. Solo dame un momento, dijo Clara, levantándose de la mesa y corriendo hacia el garaje. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba la caja. Al encontrarla, la sacó y regresó al comedor. Cuando entró, todos estaban mirándola, expectantes y nerviosos. Clara abrió la caja, revelando las herramientas con manchas de sangre y la foto rota de su padre. Mira esto, papá. ¿Por qué hay sangre aquí? ¿Qué está haciendo Lorena con estas cosas? Andrés se quedó paralizado, sus ojos abriéndose de par en par al ver la caja. La atmósfera se volvió tensa y silenciosa. ¿Qué significa esto, Lorena?, preguntó Andrés, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Lorena, ahora visiblemente alterada, trató de dar un paso atrás. No es lo que parece. Es solo una coincidencia. No deberías creer en todo lo que dice Clara, exclamó, tratando de mantener su imagen intacta. No puedo ignorarlo. Esto no es solo una coincidencia, Lorena. Debes decirme la verdad, dijo Andrés, sintiendo que la realidad comenzaba a caer sobre él. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas al ver cómo su padre finalmente comenzaba a comprender la gravedad de la situación. No quiero perderte, papá. Pero no puedo quedarme callada, dijo con la voz entrecortada. El silencio se apoderó de la habitación mientras todos procesaban la revelación. Lorena, atrapada en un rincón, ya no podía mantener la fachada. Clara había logrado abrir los ojos de su padre, pero ¿a qué costo? Andrés miró a Lorena con dolor y confusión, sintiendo que había sido traicionado por la persona en quien más confiaba. ¿Qué has hecho, Lorena? ¿Quién eres realmente? Clara sintió que el tiempo se detuvo, y aunque había logrado exponer la verdad, sabía que la batalla apenas comenzaba. La lucha por la vida de su padre y la protección de su familia se intensificaba.
y la sombra de Lorena se cernía sobre ellos con más fuerza que nunca. El ambiente en la casa se tornó gélido tras la revelación de Clara. La caja de herramientas con sus manchas de sangre y la foto rota de Andrés se convirtió en el símbolo del secreto oscuro que había estado oculto tras la fachada de la nueva familia. Clara sentía el peso de la verdad sobre sus hombros mientras el silencio se extendía, denso y cargado de tensión. Andrés miró a Lorena, su expresión mezclando incredulidad y dolor. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo así? Me has mentido desde el principio, dijo, su voz temblando con la mezcla de rabia y tristeza. No es lo que parece, respondió Lorena, sus ojos llenos de pánico. No hay nada que yo haya hecho en maldad. Es solo un malentendido. Esa caja no es lo que piensas. Te lo juro. ¿Un malentendido? ¿Cómo puede esto ser un malentendido? Tienes que explicarlo. Si hay una razón, entonces dímelo ahora, Andrés exigió, sintiéndose cada vez más atrapado en un laberinto de traición. Clara, sintiendo que el tiempo se estaba agotando, decidió intervenir. Papá, debes escucharla, pero también tienes que entender que no puedes seguir ignorando las señales. Lorena ha estado manipulando todo este tiempo, jugando con nuestras vidas como si fueran un juego, dijo con determinación. Lucas, que había permanecido en silencio, miraba a Lorena con miedo. Yo no quiero que nos haga daño, dijo, su voz temblando. A veces me asusta. El rostro de Lorena se endureció al escuchar a Lucas. No deberías hablar de esa manera. Yo te cuido. Siempre te he querido como a un hijo, dijo, intentando recuperar el control de la situación. Andrés, sintiéndose desgarrado entre su amor por Lorena y el deseo de proteger a sus hijos, tomó una respiración profunda. Dame una razón para creerte. Si quieres que confíe en ti, tienes que explicarlo todo. ¿Por qué hay sangre aquí? ¿Por qué tienes una foto rota de mí? Preguntó, su voz ahora más calma pero cargada de angustia. Lorena, sintiendo que su mundo se desmoronaba, trató de buscar palabras. Esa sangre no significa nada. Es solo un accidente en el garaje. Y la foto, la rompí accidentalmente, no significa nada. Solo son cosas que no tienen importancia, dijo, su voz ya no tan segura. No me mientas más, dijo Clara, sintiendo que el desasosiego la invadía. Lo que hay aquí no es normal. Necesitamos que la verdad salga a la luz. Andrés miró a Clara, reconociendo su valentía. ¿Cómo sabemos que no estás detrás de esto, Lorena? ¿Cómo puedo saber que no has hecho algo peor? Dijo, su mirada volviéndose dura. Eso es absurdo. Nunca haría daño a nadie. Solo quería ser parte de esta familia, Lorena exclamó, pero su voz sonaba cada vez más desesperada. ¿Ser parte de la familia? ¿O has estado manipulándonos desde el principio? ¿Por qué no le contaste a papá sobre tu pasado? ¿Por qué no te presentaste con la verdad? Clara insistió, su tono volviéndose más fuerte. Porque sabía que no me aceptarían. Sabía que lo perdería todo, confesó Lorena, sintiendo que su fachada comenzaba a desmoronarse. Solo quise comenzar de nuevo. Nunca quise que esto sucediera. Andrés sintió que el dolor lo atravesaba. Pero lo hiciste. Ahora sé que no puedo confiar en ti. Has puesto en riesgo a mis hijos y nuestra familia. Esto no es amor, esto es manipulación, dijo, su voz firme y clara. El silencio se volvió abrumador. Clara miró a su padre, sintiendo que finalmente estaba tomando la decisión correcta. Papá, debes protegernos. Necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde. No puedo quedarme callada mientras esta mujer sigue a nuestro lado, dijo, sintiendo que su valentía era la única esperanza. Lorena, sintiendo que su mundo se desmoronaba, intentó cambiar su enfoque. Andrés, por favor, solo escucha. Todo lo que he hecho es por amor. No estoy tratando de hacerte daño. Quiero que esta familia funcione, suplicó, pero su voz se escuchaba cada vez más vacía. Ya no sé qué creer, Lorena. Has cruzado una línea que no puedo ignorar. Lo que has hecho es imperdonable, dijo Andrés, sintiéndose atrapado entre el amor que había sentido por ella y la necesidad de proteger a sus hijos. Esto no puede ser el final. No puedes hacer esto. Todo lo que hemos construido, gritó Lorena, sintiendo que su desesperación la llevaba a la locura. Clara sintió que la situación se volvía insostenible. Papá, si no actúas ahora,
perderás todo lo que realmente importa. No podemos quedarnos aquí, es peligroso. Necesitamos acudir a la policía, propuso, sintiendo que el tiempo se estaba acabando. ¿La policía? ¿De verdad crees que eso es necesario? ¿No sería un escándalo? Todo se arruinaría, respondió Lorena, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Andrés, sintiendo que había llegado al límite, asintió lentamente. Sí, Clara, tal vez debamos hablar con la policía. Ya no puedo quedarme en la oscuridad. La verdad debe salir a la luz, dijo, sintiendo que su decisión era la única opción. Clara sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que este paso era crucial, pero también era un riesgo que podría desatar la furia de Lorena. Papá, confía en mí. Esto es por nuestra seguridad, dijo, sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer nuevamente. Muy bien, lo haremos. Pero quiero que todos estemos presentes cuando hablemos con ellos, dijo Andrés, sintiendo que la determinación crecía en su interior. La confrontación había llegado al punto culminante, y la verdad, aunque aterradora, debía salir a la luz. Mientras la tensión se disolvía un poco, Clara se sintió más segura de que estaban tomando el camino correcto. Sin embargo, el miedo a la reacción de Lorena la seguía acechando, y sabía que la batalla apenas comenzaba. «Prepárense, porque esto no va a terminar aquí», dijo Lorena, su voz oscura y amenazante. «No dejaré que destruyan lo que hemos construido». Clara, con el corazón latiendo fuertemente, se dio cuenta de que había abierto una puerta a lo desconocido. La lucha por su familia y la verdad estaba a punto de comenzar, y no había vuelta atrás. La decisión de hablar con la policía había traído una mezcla de alivio y ansiedad a la familia. Clara, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, sabía que estaban a punto de entrar en un territorio desconocido. La verdad que tanto habían buscado finalmente se revelaría, pero el precio podría ser alto. Esa mañana, Clara y Andrés se prepararon para llegar a la estación de policía. Lucas se quedó en casa. No querían que él se viera envuelto en la tensión que estaba a punto de desatarse. Antes de salir, Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si la sombra de Lorena la estuviera siguiendo. «¿Estás lista, Clara?», preguntó Andrés, notando la preocupación en el rostro de su hija. «Sí, papá. Solo espero que esto funcione. Necesitamos que nos crean», respondió Clara, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Mientras caminaban hacia el coche, Clara no podía sacudirse la sensación de que Lorena estaba observándolos, lista para contraatacar. La imagen de la caja de herramientas seguía grabada en su mente, y la ira de Lorena resonaba en su corazón. Cuando llegaron a la estación de policía, el ambiente era diferente al que Clara había imaginado. Había un aire de seriedad que parecía afectar a todos los presentes. Una oficial de policía, de cabello corto y mirada atenta, se acercó a ellos. «Hola, soy el oficial Torres. ¿En qué puedo ayudarles hoy?», preguntó, notando la tensión en el aire. «Necesitamos hablar sobre Lorena, mi esposa», dijo Andrés, su voz temblando con la gravedad de la situación. «Mi hija ha encontrado información que nos preocupa y creemos que es importante que ustedes lo sepan». El oficial Torres asintió, guiándolos hacia una sala de interrogación. «Tomen asiento. ¿Pueden contarme qué es lo que han descubierto?». Clara sintió que el momento había llegado. «Mi nombre es Clara, y he estado investigando a Lorena. Encontré una caja de herramientas en el garaje que contenía manchas de sangre y una foto de mi padre rota. También hay rumores sobre sus matrimonios anteriores que terminaron en muertes sospechosas», explicó, sintiendo que cada palabra era un peso que se levantaba de su pecho. Andrés asintió, apoyando las palabras de su hija. «No hemos tenido una vida normal desde que llegó a nuestra familia. Las cosas han estado cambiando y sentimos que nuestra seguridad está en riesgo», agregó, sintiéndose más seguro al hablar. El oficial Torres tomó notas mientras escuchaba atentamente. «¿Tienen alguna evidencia concreta? ¿Alguna documentación que pueda respaldar sus afirmaciones?», preguntó, manteniendo la profesionalidad en su tono. Clara se inclinó hacia adelante, sintiendo que la presión aumentaba. «Tengo fotografías de la caja y registros de mis hallazgos sobre su pasado. Puedo mostrárselos», dijo, sacando su teléfono y enviando las imágenes a la oficial. El oficial Torres examinó las fotos con atención, su expresión volviéndose más seria. «Esto es grave.
Tendremos que investigar más a fondo, dijo, levantando la mirada hacia ellos. ¿Han pensado en presentar una denuncia formal? Sí, queremos hacer todo lo posible para protegernos. No sabemos qué más podría hacer Lorena, respondió Andrés, sintiéndose más decidido. Entiendo. Les aconsejo que mantengan la distancia de ella mientras llevamos a cabo nuestra investigación. Su seguridad es nuestra prioridad, dijo la oficial, escribiendo rápidamente en su libreta. ¿Tienen alguna otra información que pueda ser útil? Lorena tiene una relación cercana con Eduardo, el socio de mi padre. Creo que él también puede ser parte de esto, añadió Clara, sintiendo que cada revelación era un paso hacia la verdad. El oficial Torres asintió. Bien, investigaré a Eduardo también. Este es un asunto serio, y no podemos tomarlo a la ligera. Gracias por venir y ser valientes al presentar esto. Mientras salían de la estación, Clara sintió que una carga se había levantado, pero al mismo tiempo, una nueva preocupación la invadía. ¿Y si Lorena se entera de esto antes de que se actúe? No puedo soportar la idea de que nos haga daño, dijo, sintiendo que la ansiedad se apoderaba de ella. Andrés la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Hiciste lo correcto, Clara. Ahora debemos mantenernos unidos y protegernos. Si Lorena está detrás de todo esto, ella no se quedará de brazos cruzados, dijo, sintiendo que la tensión aumentaba en el aire. Cuando regresaron a casa, la atmósfera era tensa y silenciosa. Clara sabía que Lorena no se rendiría fácilmente. Se preparaba para una confrontación inevitable. Al entrar encontraron a Lorena en la sala, con una sonrisa que parecía fuera de lugar. «Hola, familia. ¿Cómo les fue? ¿Todo bien?», preguntó, su voz dulce pero con un tono de desafío. «Todo bien, gracias», respondió Andrés, sintiendo que el aire se volvía denso. Clara intercambió miradas con su padre, sabiendo que la batalla estaba lejos de haber terminado. ¿Dónde estaban? Me preocupé. Esperaba que todo estuviera en orden, continuó Lorena, su mirada fija en ellos. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza. Fuimos a hablar con la policía sobre algunos asuntos importantes. Nos preocupamos por la seguridad de nuestra familia, dijo, sintiendo que la verdad estaba en el aire. Lorena mantuvo su sonrisa, pero Clara pudo ver la tensión en su rostro. ¿La policía? ¿Por qué? ¿Qué tipo de asuntos podrían ser tan graves?, preguntó, su tono ahora más serio. Solo queríamos asegurarnos de que todo estuviera bien. La verdad debe salir a la luz, respondió Clara, su voz firme. Lorena se acercó, su mirada fría. No dejen que los rumores les nublen el juicio. Ustedes están jugando con fuego, advirtió, y Clara sintió que el peligro se cernía sobre ellos como una nube oscura. Estamos dispuestos a enfrentar lo que venga, Lorena. No te dejaremos que sigas manipulándonos, dijo Clara, sintiendo que cada palabra era una declaración de guerra. Lorena sonrió, pero Clara pudo ver la rabia en sus ojos. Esto no ha terminado. Se las verán conmigo. Si creen que pueden poner en duda mi amor y mis intenciones, están muy equivocados, dijo con un tono amenazante. Así es, Lorena. Esto es solo el comienzo, replicó Clara, sintiendo que su determinación crecía. Mientras el aire se llenaba de tensión, Clara comprendió que estaban en el centro de una tormenta. La verdad finalmente había comenzado a salir a la luz, pero la batalla por su familia aún estaba lejos de concluir. La atmósfera en la mansión se volvió más tensa tras la confrontación con Lorena. Clara podía sentir que el peligro estaba al acecho, y cada vez que la miraba, era como si viera a alguien completamente diferente, una mujer dispuesta a todo para mantener el control. La amenaza que representaba se volvía más clara con cada momento que pasaba. Esa noche Clara no pudo dormir. Cada sonido en la casa parecía amplificarse, y la ansiedad la mantenía alerta. Miró el reloj en su mesita de noche. Las manecillas giraban lentamente, como si el tiempo se burlara de ella. Necesitaba un plan, una forma de proteger a su padre y a Lucas de lo que pudiera venir. Al amanecer, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba reunir más pruebas contra Lorena y determinar su siguiente movimiento. Se vistió rápidamente y se dirigió a la cocina, donde encontró a Andrés preparando el desayuno. «Buenos días, papá», dijo Clara, tratando de sonar optimista, aunque el nudo en su estómago persistía. «Buenos días, Clara». «¿Dormiste bien?», preguntó Andrés, su mirada cansada. «No mucho».
Hay muchas cosas en mi mente. Quiero que hablemos sobre lo que descubrimos. Necesitamos estar más alerta, respondió Clara, sintiendo que cada palabra era un desafío. Entiendo, pero debemos ser cautelosos. No quiero que se vuelva un asunto de confrontación. Lorena, empezó Andrés, pero Clara lo interrumpió. Papá, ella está manipulando nuestra familia. Necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde. La policía dijo que investigarían, pero no podemos confiar en que eso sea suficiente. ¿Qué pasa si decide hacer algo antes de que lleguen? Clara estaba preocupada. Su voz era una mezcla de miedo y determinación. Andrés suspiró, sintiendo el peso de la carga que llevaban. Tienes razón, pero debemos tener cuidado. Lorena tiene un lado que no entiendo completamente, y no quiero que esto se vuelva peligroso para ti o para Lucas. ¿Te das cuenta de que ya es peligroso? Necesitamos mantenernos juntos, y eso significa prepararnos para lo que pueda venir, dijo Clara, sintiendo que la urgencia aumentaba. Mientras hablaban, Lucas apareció en la cocina, con el rostro cansado pero curioso. ¿De qué hablan?, preguntó, frotándose los ojos. Solo estamos hablando sobre cómo hacer que nuestra familia esté más unida, ¿verdad, papá?, respondió Clara, tratando de mantener un tono ligero. Andrés asintió, pero Clara pudo ver la preocupación en su rostro. Sí, eso es. Lucas, ¿quieres ayudarme con el desayuno?, preguntó Andrés, intentando cambiar de tema. Mientras preparaban el desayuno, Clara no pudo evitar mirar por la ventana. La mañana era hermosa, pero sentía que una tormenta se acercaba. Cuando terminó de desayunar, Clara sintió que era el momento de actuar. Voy a salir un momento, anunció. Voy a buscar más información sobre Lorena. No podemos dejar que esta situación se agrave. ¿A dónde vas?, preguntó Andrés con un atisbo de preocupación. Solo voy a hacer algunas preguntas. Necesito saber lo que puedo hacer para protegernos, dijo Clara, sintiendo que su determinación la impulsaba. Salió de la casa y se dirigió a la estación de policía nuevamente, sintiendo la urgencia en cada paso. Cuando llegó, el oficial Torres estaba revisando unos documentos en su escritorio. «Hola de nuevo, Clara. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó la oficial mirando a Clara con interés. «Necesito hablar contigo sobre Lorena. Creo que puede estar planeando algo. Hay más de lo que he contado y necesito que estés alerta», dijo Clara, sintiendo que el peligro era inminente. El oficial Torres frunció el ceño. «¿Qué tipo de cosas? Necesitamos pruebas concretas para actuar», respondió, sintiendo que la situación se volvía más grave. ¿Podría ser posible que alguien la vigile? Necesitamos asegurarnos de que no haga nada drástico mientras se lleva a cabo la investigación, sugirió Clara, sintiendo que la presión aumentaba. La oficial asintió lentamente. Entiendo. Haré que un par de oficiales estén atentos, pero necesitaré más detalles para proceder, dijo, tomando notas. Mientras Clara compartía todo lo que sabía, sintió que cada palabra la acercaba más a la verdad. Una vez que terminó, la oficial le agradeció y prometió que estarían atentos a cualquier movimiento sospechoso de Lorena. Al regresar a casa, Clara se sintió un poco más aliviada, pero aún sabía que la lucha no había terminado. Al entrar, sin embargo, se dio cuenta de que algo no estaba bien. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. «Papá, Lucas, ¿están aquí?», llamó Clara, sintiendo que una punzada de miedo la atravesaba. No hubo respuesta. Con el corazón acelerado, Clara se movió rápidamente por la casa, buscando en cada habitación. Cuando llegó a la sala, la sensación de desasosiego se intensificó. La puerta de la casa estaba entreabierta y su mente comenzó a imaginar lo peor. «¡Andrés! ¡Lucas!», gritó, su voz resonando en el aire vacío. Finalmente, se dirigió al garaje, donde encontró la puerta abierta y una nota en el suelo. Temblando, se agachó y la recogió. La letra era familiar, pero la palabra escrita le hizo el estómago un nudo. «Me he llevado a Lucas. Si quieres verlo de nuevo, no llames a la policía. Tienes 24 horas para tomar una decisión. Lorena». El horror se apoderó de Clara mientras leía la nota una y otra vez. Su mente se llenó de imágenes aterradoras de lo que podría estar ocurriendo. Lorena había cruzado la línea y había hecho su movimiento final. «¡No, no, no! ¡Esto no puede estar pasando!», Clara gritó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Con el corazón latiendo en su pecho,
y la adrenalina recorriendo su cuerpo, Clara supo que debía actuar rápido. Lorena había demostrado ser un adversario astuto y peligroso, y ahora estaba decidida a recuperar a su hermano a toda costa. Mientras salía corriendo hacia la calle, Clara juró que haría lo que fuera necesario para salvar a Lucas. La lucha estaba lejos de haber terminado, y Lorena había despertado una fuerza en ella que nunca había conocido. La desesperación se apoderó de Clara al leer la nota de Lorena. Cada palabra resonaba en su mente como un eco aterrador, y la idea de que su hermano estaba en peligro la llenaba de un pánico indescriptible. «Me he llevado a Lucas». Las palabras parecían grabadas a fuego en su mente, y cada segundo contaba. Sin perder un instante, Clara salió corriendo hacia su coche. Su corazón latía con fuerza, y la adrenalina la impulsaba. Sabía que tenía que actuar rápido. Cada momento que pasaba podría ser decisivo para Lucas. La imagen de su hermano pequeño, vulnerable y asustado, la acompañaba mientras se apresuraba a pensar en un plan. ¿Dónde estaría Lorena llevándose a Lucas?, se preguntaba, sintiendo que la urgencia la invadía. Recordó los lugares que había mencionado Lorena antes. La cabaña en el bosque que había sido el refugio de su infancia, un lugar que siempre había estado rodeado de secretos. Condujo rápidamente hacia el bosque, su mente llena de ansiedad y miedo. La carretera se volvía cada vez más oscura a medida que se adentraba en el bosque, y el crujir de las ramas bajo los neumáticos resonaba como un recordatorio constante del peligro que enfrentaba. Al llegar a la cabaña, Clara se detuvo, el motor aún zumbando suavemente. La estructura parecía solitaria, desolada, y un aire de inquietud la envolvía. Clara salió del coche y se acercó lentamente, escuchando cualquier sonido que pudiera venir de adentro. «Lucas, ¿estás aquí?», gritó, su voz resonando en el silencio. La puerta estaba entreabierta, y una sensación de peligro la envolvió mientras entraba en la cabaña. Las sombras se extendían por el interior, y el aire olía a humedad y abandono. «¡Lucas! ¡Responde!», Clara gritó de nuevo, recorriendo la habitación con la mirada. Sin embargo, no había signos de su hermano. Su corazón se hundió en su pecho mientras el miedo comenzaba a consumirla. Justo en ese momento, un ruido proveniente de una de las habitaciones traseras la hizo saltar. Clara se dirigió hacia la fuente del sonido, sintiendo que su corazón se aceleraba. Con cautela, empujó la puerta y entró. La habitación estaba oscura, y Clara tuvo que acostumbrarse a la penumbra. «Lucas, ¿estás aquí?», preguntó, sintiendo que su voz temblaba. De repente, una figura se movió en la esquina, y Clara sintió que su corazón se detenía. «¡Clara!». La voz de Lucas la llenó de alivio. El niño estaba sentado atado a una silla, sus ojos llenos de miedo. «¡Ayúdame!», exclamó, mientras Clara corría hacia él. «¿Estás bien?», preguntó Clara, arrodillándose frente a él y revisando las cuerdas que lo mantenían atrapado. «¿Te ha hecho daño?». «No, solo estoy asustado. Lorena me llevó aquí. Dijo que no debía decir nada», dijo Lucas, su voz entrecortada. Clara comenzó a desatar las cuerdas con manos temblorosas. «No te preocupes, hermano. Estoy aquí para ayudarte. Vamos a salir de aquí», le aseguró, mientras se esforzaba por liberar a Lucas. Cuando logró desatarlo, Lucas se lanzó a sus brazos, y Clara lo abrazó con fuerza. «Nunca más estaré lejos de ti», le prometió, sintiendo que la amenaza de Lorena aún se cernía sobre ellos. «¿Qué hacemos ahora?». «Lorena podría volver en cualquier momento», dijo Lucas, mirando alrededor con ojos asustados. «Debemos salir de aquí y llamar a papá. Necesitamos que la policía venga y se lleve a Lorena. No podemos permitir que siga manipulando nuestra vida», dijo Clara, llevando a Lucas hacia la puerta. Mientras se movían rápidamente hacia la salida, Clara sintió que el miedo se transformaba en determinación. Sabía que tenían que actuar rápido. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de salir, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. «¿A dónde creen que van?». La voz de Lorena resonó, fría y amenazante. Clara sintió que su corazón se hundía mientras se giraba para enfrentar a la mujer que había tratado de destruir su familia. «Lorena, déjanos salir. No tienes que hacer esto», dijo Clara, tratando de mantener la calma. «No, Clara. Todo esto es culpa tuya. Has puesto en peligro todo lo que hemos construido. No puedes simplemente entrar en mi vida y deshacerte de mí». «Esto no es un juego», dijo Lorena,
avanzando hacia ellas con una determinación inquietante. Clara se interpuso entre Lorena y Lucas, sintiendo que el instinto protector se encendía dentro de ella. «No te atrevas a tocarlo. Lo único que estás construyendo es una pared de mentiras y manipulación», dijo, su voz firme. «¿Y qué harás al respecto, Clara? Eres solo una niña. No entiendes lo que está en juego», respondió Lorena, con una sonrisa fría. «Pero no te preocupes, pronto aprenderás». Justo cuando Clara sentía que la situación se volvía insostenible, un ruido proveniente de la puerta principal resonó, interrumpiendo la confrontación. Era el oficial Torres y un par de policías que habían llegado en el momento justo. «¡Policía! ¡Manos arriba!», gritaron los oficiales apuntando a Lorena. Clara sintió una oleada de alivio y miedo al mismo tiempo. «¡Ayúdennos! Lorena nos estaba amenazando», gritó, sintiendo que la tensión comenzaba a desvanecerse. Los oficiales rodearon a Lorena, quienes no pudieron evitar que el miedo se reflejara en su rostro. «No necesito que esto se vuelva un escándalo. Todo lo que hice fue por amor», dijo, tratando de hacer un último intento por controlar la situación. «¿Por amor, dices? Vamos a investigar. Te sugerimos que dejes de hablar y nos acompañes», dijo el oficial Torres, manteniendo la calma mientras aseguraba a Lorena. Clara y Lucas observaron cómo Lorena era esposada y llevada fuera de la cabaña. Aunque sentían un alivio inmediato, sabían que esto era solo el principio de una lucha más larga. «¿Estamos a salvo, Clara?», preguntó Lucas, su voz aún temblorosa. «Sí, Lucas, estamos a salvo. Ahora vamos a casa. Lo resolveremos juntos», respondió Clara, sintiendo que finalmente habían dado un paso hacia la libertad. Mientras salían de la cabaña, Clara miró hacia atrás, sintiendo una mezcla de triunfo y tristeza. Aunque habían logrado escapar de Lorena, sabían que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos. Pero esta vez no estaban solos. Se tenían el uno al otro, y eso era lo más importante. El viaje de regreso a casa estuvo envuelto en un silencio tenso. Clara y Lucas estaban en el asiento trasero del coche patrulla, mientras el oficial Torres conducía hacia la mansión. Aunque se sentían aliviados por haber escapado de Lorena, la realidad de lo que había sucedido aún pesaba sobre ellos como una nube oscura. Clara miraba por la ventana, sintiendo una mezcla de emociones, miedo, alivio y una creciente ansiedad por lo que el futuro podría traer. Sabía que Lorena no se rendiría fácilmente y que la verdadera batalla apenas había comenzado. Una vez en casa, la policía llevó a cabo una rápida investigación. Clara y Lucas se sentaron en el sofá, observando cómo los oficiales revisaban cada rincón, buscando evidencia y asegurándose de que la casa estuviera libre de cualquier peligro. El oficial Torres se acercó a ellos, su expresión seria. «Hemos recogido las pruebas necesarias y hemos presentado cargos contra Lorena. Sin embargo, esto no se detiene aquí. Necesitamos que ustedes también hablen sobre lo que ha estado ocurriendo», dijo, tratando de tranquilizarlos. «Lo haremos», respondió Clara, sintiendo que la determinación crecía dentro de ella. «No podemos permitir que vuelva a amenazarnos». Andrés, quien había estado en su oficina durante la intervención, salió al escuchar los ruidos de la actividad policial. Su rostro se iluminó al ver a Clara y Lucas. «¿Están bien? ¿Qué ha pasado?», preguntó, acercándose a ellos con preocupación. «Estamos bien, papá. Pero Lorena», comenzó Clara, sintiendo que el peso de la revelación aún la abrumaba. «Lorena está bajo custodia. La policía ha encontrado suficiente evidencia para detenerla», dijo el oficial Torres, explicando brevemente la situación a Andrés. «Es importante que se mantengan alerta. Ella ha mostrado un comportamiento manipulador y peligroso». Andrés se sintió desolado. La traición de Lorena lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Nunca pensé que llegaría a esto», murmuró, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. «Solo quería una nueva oportunidad para mi familia». «Lo sé, papá. Pero Lorena no era la respuesta. Ella estaba jugando con nuestras vidas», dijo Clara, sintiendo que su corazón se apretaba al recordar todo lo que habían pasado. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Lucas, su voz temblorosa. «¿La llevarán a la cárcel?». El oficial Torres asintió. «Sí, pero las cosas pueden complicarse. Es posible que Lorena intente manipular la situación o salir en libertad bajo fianza. Necesitamos su testimonio para asegurarnos de que no haya escape»,
dijo, mirando a Andrés y Clara con seriedad. Haré lo que sea necesario, respondió Andrés, sintiendo la urgencia de proteger a sus hijos. No dejaré que esto termine así. Después de la reunión, la policía se marchó y la casa volvió a quedar en silencio. Clara sintió que el vacío se apoderaba del lugar y la tristeza de haber perdido la oportunidad de una familia unida la invadía. ¿Podemos quedarnos juntos esta noche?, preguntó Lucas, su voz pequeña y vulnerable. Claro que sí, Lucas. Siempre estaremos juntos, le aseguró Clara abrazándolo. La conexión entre ellos se sentía más fuerte que nunca, y esa fortaleza era su refugio en medio del caos. Mientras se acomodaban en la sala, Clara decidió que era momento de hablar sobre lo que había descubierto. Lucas, hay algo más que necesito contarte. No solo sobre Lorena, sino sobre Eduardo, dijo, sintiendo que la verdad necesitaba salir a la luz. ¿Eduardo? ¿Qué tiene que ver con todo esto?, preguntó Lucas confundido. Creo que él también estaba involucrado en los planes de Lorena. Desde que ella llegó, he notado que sus decisiones no eran las correctas. Hablaba con ella a sus espaldas y firmaba contratos que nos perjudicaban. Todo lo que querían era apoderarse de lo que papá había construido, explicó Clara, su voz llena de frustración. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Lucas, sintiendo que la historia se complicaba aún más. Lo escuché y vi algunos documentos en la oficina de papá. No puedo dejar que Lorena lo haga otra vez, y Eduardo también debe ser parte de esto. Si la policía no actúa pronto, podríamos estar en peligro de nuevo, dijo Clara, sintiendo que el miedo comenzaba a asomarse. Lucas se estremeció. No quiero que nada más malo pase, dijo, su voz temblando. No puedo soportar la idea de que algo así vuelva a suceder. Lo sé, pequeño, pero debemos ser valientes. Debemos estar atentos y actuar rápidamente, le dijo Clara, sintiendo que cada palabra la empoderaba. Debemos estar listos para cualquier cosa. Esa noche, mientras los tres se reunieron en la sala, decidieron que tendrían que enfrentar juntos las revelaciones que se avecinaban. Andrés, sintiéndose más decidido, dijo: «Vamos a investigar más sobre Eduardo y su conexión con Lorena. No podemos dejar que esto se convierta en otra tragedia». Clara asintió, sintiendo que la determinación crecía dentro de ella. «Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. Esta vez, no dejaremos que nos manipulen». Mientras las horas avanzaban y el silencio de la casa se llenaba de susurros, Clara sabía que estaban en el centro de una tormenta. La revelación sobre Lorena había desencadenado una serie de eventos que pronto cambiarían su vida para siempre, y no había forma de regresar atrás. La batalla estaba lejos de terminar, y la verdad debía salir a la luz, incluso si eso significaba enfrentarse a quienes alguna vez habían considerado amigos. La lucha por su familia estaba apenas comenzando. Los días siguientes a la captura de Lorena estuvieron llenos de incertidumbre y ansiedad. Clara, Lucas y Andrés se habían unido más que nunca, decididos a desentrañar la verdad detrás de la traición de Lorena y la posible complicidad de Eduardo. La sensación de estar bajo amenaza persistía en el aire, pero también había un nuevo sentido de unidad que los mantenía en pie. La mañana del lunes, Clara decidió que era momento de hablar con la policía nuevamente, para asegurarse de que la investigación contra Lorena y Eduardo se mantuviera activa. El oficial Torres había sido receptiva, pero Clara quería asegurarse de que todo se estuviera manejando correctamente. «Voy a ver a el oficial Torres. Necesitamos actuar rápido antes de que Lorena tenga la oportunidad de manipular la situación a su favor», anunció Clara, sintiendo que la urgencia era palpable. Andrés la miró con preocupación. «Ten cuidado, Clara. No sabemos cómo reaccionará Lorena o Eduardo. No quiero que te pongas en peligro», advirtió, su voz llena de amor y temor. «Lo sé, papá, pero tengo que hacer esto. Si Eduardo está involucrado, podríamos estar en peligro aún más grande», respondió Clara, sintiendo la presión crecer. «Te prometo que seré cuidadosa». Clara se dirigió a la estación de policía con determinación. Cuando llegó, el oficial Torres la recibió con una mirada seria. «Hola, Clara. ¿Qué te trae por aquí de nuevo?», preguntó, sintiendo que había más en juego. «Quiero asegurarme de que la investigación sobre Lorena y Eduardo continúe. Creo que él podría estar involucrado en algo más grande, y no quiero que se le permita salir sin que lo investiguen a fondo», explicó Clara, su voz firme.
Entiendo. Vamos a revisar la información que tienes y asegurarnos de que no haya más riesgos. Pero necesitaré que me des detalles específicos sobre por qué crees que Eduardo es un peligro, dijo la oficial, sentándose con ella en una mesa. Clara compartió todo lo que había recopilado, desde sus observaciones sobre los contratos que Eduardo había firmado en secreto hasta las interacciones sospechosas que había notado entre él y Lorena. El oficial Torres escuchó atentamente, tomando notas y asintiendo a medida que Clara hablaba. Parece que tienes una buena cantidad de información. Esto nos ayudará a construir un caso más sólido contra ellos. Pero necesitamos que sigas siendo diligente y que nos informes sobre cualquier movimiento sospechoso, dijo la oficial, sintiéndose más confiada en la dirección de la investigación. Mientras Clara hablaba con la oficial, un sentimiento de esperanza comenzaba a florecer dentro de ella. Tal vez, solo tal vez, estaban comenzando a desentrañar la red de mentiras que había estado tejiendo Lorena. Pero al mismo tiempo, una sombra de preocupación la acechaba. Sabía que Lorena no se rendiría sin luchar. Al regresar a casa, Clara sintió que la atmósfera había cambiado. Andrés y Lucas la esperaban en el salón, visiblemente inquietos. ¿Qué pasó?, preguntó Lucas con los ojos brillantes de ansiedad. Tuve una buena conversación con el oficial Torres. Nos están tomando en serio y van a investigar más a fondo a Eduardo, explicó Clara, sintiendo que la decisión de acudir a la policía era el primer paso hacia la verdad. Eso es un alivio. Pero, ¿qué si él se entera? ¿Y si intenta hacer algo?, dijo Andrés, sintiendo el peso de la preocupación sobre sus hombros. Debemos estar preparados para cualquier cosa. No podemos permitir que esto se convierta en un juego de poder. Necesitamos actuar juntos, dijo Clara, sintiendo la urgencia en el aire. Esa noche, mientras se reunían en la sala, Clara decidió que era hora de preparar un plan. Debemos pensar en un modo de protegernos. No podemos permitir que Lorena o Eduardo se salgan con la suya. Necesitamos un refugio, un lugar donde podamos estar seguros, propuso. ¿Cómo podríamos hacerlo? No hay muchos lugares a los que podamos ir, dijo Lucas, sintiendo la ansiedad de la situación. Podríamos considerar quedarnos con un familiar o incluso buscar una casa de amigos durante un tiempo, sugirió Andrés, sintiéndose más decidido. Lo importante es mantenernos juntos y protegernos. Clara asintió, sintiendo que la idea de permanecer unidos era fundamental. Sí, lo haremos, pero debemos actuar rápido. No podemos permitir que Lorena sepa que estamos planeando esto. Si ella se entera, podría hacer algo drástico, advirtió. El grupo pasó el resto de la noche discutiendo opciones y tomando precauciones. Clara se sintió aliviada al ver que, aunque la situación era desesperada, su familia se mantenía unida. La lucha por la verdad y la protección de su hogar era un desafío que estaban dispuestos a enfrentar. Al amanecer, Clara recibió un mensaje del oficial Torres. Tenemos novedades sobre Lorena. Necesito que vengas a la estación lo antes posible. Es urgente, decía el mensaje. El corazón de Clara se aceleró. ¿Qué estará pasando?, se preguntó mientras se preparaba rápidamente para salir. La incertidumbre la envolvía, y la idea de que Lorena pudiera haber hecho algo para cambiar el rumbo de la situación la llenaba de miedo. Al llegar a la estación, el oficial Torres la recibió con una expresión grave. Clara, gracias por venir. Tenemos información sobre Lorena y Eduardo que necesitas saber. La situación ha cambiado drásticamente, dijo, conduciéndola hacia una sala de reuniones. Una vez dentro, la oficial explicó que Lorena había comenzado a hacer movimientos extraños desde su detención. Había intentado comunicarse con Eduardo y eso generaba alarmas sobre una posible fuga. Clara sintió que el pánico comenzaba a invadirla. Esto no puede suceder. Debemos hacer algo antes de que se escape o planee algo peor, dijo Clara, sintiendo que la presión aumentaba. Estamos trabajando en ello. Hay una posibilidad de que Eduardo intente ayudarla. Queremos que estés alerta. Tu seguridad y la de tu familia son nuestra prioridad, explicó la oficial, su voz firme. Clara se sintió atrapada entre el miedo y la determinación. No voy a permitir que esto termine así. Debemos proteger a Lucas y a papá a toda costa, dijo, sintiendo que la lucha por la verdad se intensificaba. Mientras Clara salía de la estación, se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. La batalla apenas había comenzado, y si querían obtener justicia,
Debían prepararse para enfrentar lo que estaba por venir. La lucha por su familia se convertiría en una guerra, y Clara estaba lista para luchar. La tensión en la casa había alcanzado niveles críticos. Clara, Lucas y Andrés estaban juntos en la sala, sintiendo la presión del momento. La amenaza de Lorena y Eduardo seguía presente en sus mentes, y Clara sabía que cada minuto contaba. Había una sensación palpable de que Lorena podría intentar algo más para recuperar el control. Esa tarde, el oficial Torres llamó a Andrés para informarle sobre nuevos desarrollos en la investigación. Clara se sintió nerviosa mientras esperaban su regreso, temiendo lo que pudiera haber descubierto. Finalmente, Andrés llegó, su rostro pálido y preocupado. Clara, Lucas, hay algo que deben saber. El oficial Torres tiene información alarmante sobre Lorena, dijo, sintiendo el peso de la gravedad en el aire. ¿Qué ha pasado?, preguntó Clara, sintiendo que su corazón se aceleraba. Según los informes que han encontrado, los maridos de Lorena no murieron por accidente. Hay pruebas que sugieren que sus muertes pueden haber sido provocadas. Y eso significa que ella ha estado manipulando todo desde el principio, explicó Andrés, su voz temblando con la revelación. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Por qué nadie lo ha sabido antes?, preguntó Clara, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. Lorena ha sido muy astuta. Ha mantenido un perfil bajo y ha logrado ocultar su pasado, pero ahora está saliendo a la luz. Si esto es cierto, lo que ha estado haciendo podría ser aún más siniestro de lo que imaginamos, dijo Andrés, sintiendo que la situación se volvía más peligrosa. Eso significa que ella está dispuesta a hacer lo que sea para conseguir lo que quiere. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada, añadió Clara, sintiendo que la urgencia era palpable. Justo cuando estaban procesando la gravedad de la situación, el sonido del timbre resonó en la puerta. ¿Quién puede ser ahora?, preguntó Andrés, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Voy a ver, dijo Clara, abriendo la puerta con cautela. Al hacerlo, se encontró con el oficial Torres, quien la miraba con seriedad. Clara, Andrés, hay algo más que necesito que sepan. Lorena ha estado en contacto con Eduardo desde su arresto y las cosas se están complicando, dijo la oficial, sintiendo que la tensión aumentaba. ¿Qué quieres decir?, preguntó Andrés, su voz tensa. Parece que Eduardo ha estado ayudando a Lorena a hacer movimientos en su cuenta bancaria. Hay registros de transferencias sospechosas y algo más preocupante, explicó la oficial, y Clara sintió que el pánico comenzaba a formarse en su pecho. ¿Qué más?, preguntó Clara, su voz temblando. Se ha mencionado que Lorena ha intentado hacer arreglos para escapar, y lo que es más alarmante, los informes sugieren que puede haber planeado un accidente para deshacerse de ustedes, continuó el oficial Torres, mirando a Clara a los ojos. ¿Un accidente? ¿Qué estás diciendo?, preguntó Clara, sintiendo que la sangre se le helaba en las venas. Los investigadores han encontrado evidencias de que ella ha mandado a manipular vehículos y su auto fue uno de los objetivos. Si lograra cortar los frenos podría hacer que pareciera un accidente, dijo la oficial, haciendo que Clara sintiera un escalofrío recorrer su espalda. No, eso no puede estar sucediendo. Debemos salir de aquí. ¡Ahora!, gritó Clara, sintiendo que la urgencia se disparaba. ¡Esperen! ¿Cómo sabemos que no está planeando esto como una distracción? Necesitamos pensar con claridad, dijo Andrés, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de él. No hay tiempo para eso. Si Lorena está tras esto, no podemos quedarnos aquí. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde, insistió Clara, mirando a Lucas con preocupación. Vamos a buscar el coche y salir de aquí. Los tres se apresuraron a salir de la casa y Clara sintió que el miedo la impulsaba. Mientras se dirigían al auto, su mente corría, imaginando lo que Lorena podría estar tramando. ¿Estás seguro de que el auto está bien?, preguntó Andrés, sintiendo que la ansiedad comenzaba a apoderarse de él. No tengo idea, pero no podemos quedarnos a averiguarlo. Debemos irnos ahora, respondió Clara, abriendo la puerta del vehículo y subiendo al asiento del copiloto. Lucas se sentó atrás y Andrés tomó el volante, sintiendo que la presión aumentaba. Mientras Andrés encendía el motor, su corazón latía con fuerza. Aquí vamos, solo vamos a salir de aquí, dijo, sintiendo la adrenalina fluir por sus venas. Pero justo cuando estaban a punto de salir del camino, Clara notó algo en el retrovisor.
Un coche se acercaba rápidamente, y su corazón se hundió al reconocerlo. Era el auto de Lorena. «¡Es Lorena! ¡Está aquí!», gritó Clara, sintiendo que la urgencia aumentaba. «¿Qué hacemos? No podemos quedarnos aquí», exclamó Andrés, sintiendo el pánico comenzar a apoderarse de él. «Sal de aquí, no podemos quedarnos en la carretera», dijo Clara, sintiendo que el peligro se cernía sobre ellos. Mientras Andrés giraba el volante, un sonido ensordecedor resonó al cortar los frenos. Un terror absoluto se apoderó de ella mientras el coche comenzó a moverse descontrolado, dirigiéndose hacia el borde del camino. «No responden los frenos». Andrés, sintiendo que la adrenalina la invadía mientras el auto comenzaba a desviarse hacia el bosque. Con un último esfuerzo, Andrés logró girar el volante, evitando una colisión inminente, pero el auto se detuvo bruscamente al estrellarse contra un árbol, causando un estruendo ensordecedor. El impacto dejó a Clara y Lucas aturdidos, mientras Andrés intentaba procesar lo que acababa de suceder. «¿Estás bien?», preguntó Andrés, mirando a Clara, que estaba visiblemente asustada pero ilesa. «Sí, pero ¿qué acaba de pasar?». «Esto fue un intento de asesinato», dijo Clara, sintiendo que la adrenalina comenzaba a desvanecerse. «Lorena intentó matarnos. Ella mandó a cortar los frenos. No hay duda de que esto es parte de su plan», murmuró Andrés, sintiendo que la realidad se volvía aterradora. Lucas, asustado y temblando, miró a su hermana. «¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ella vendrá a buscarnos?», preguntó, su voz entrecortada. «Debemos salir del coche y buscar ayuda», dijo Clara, tratando de mantener la calma en medio del caos. «No podemos quedarnos aquí, no podemos permitir que nos encuentre». Mientras se preparaban para salir, Clara sintió que una nueva determinación se apoderaba de ella. Lorena había cruzado una línea, y ahora sabía que la lucha apenas comenzaba. Si Lorena estaba dispuesta a todo para deshacerse de ellos, entonces Clara estaba lista para luchar con todas sus fuerzas. La familia salió del coche, sabiendo que debían encontrar un lugar seguro y preparar su próximo movimiento. La revelación de los oscuros secretos de Lorena era solo el comienzo, y ahora más que nunca, su vida estaba en juego. Clara, Lucas y Andrés se alejaron rápidamente del coche chocado, sintiendo que el peligro estaba más cerca que nunca. La adrenalina todavía corría por sus venas mientras miraban hacia el bosque, preguntándose si Lorena había visto el accidente o si vendría a buscarles. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Lucas con miedo visible en su rostro. «Debemos encontrar un lugar seguro y llamar a la policía. No podemos quedarnos aquí, y no podemos permitir que Lorena nos encuentre», dijo Clara, sintiendo que el peso de la responsabilidad se cernía sobre ella. Andrés asintió, mirando a su alrededor en busca de un refugio. «Hay una cabaña más adentro del bosque. Podríamos escondernos allí mientras llamamos», sugirió, sintiendo que la presión aumentaba. «Está bien, vamos», dijo Clara, llevando a Lucas de la mano mientras se adentraban en el bosque. El sonido de las hojas crujientes bajo sus pies se mezclaba con el latido acelerado de sus corazones. Después de unos minutos, llegaron a la cabaña. Era un lugar que había sido un refugio en su infancia, un sitio donde solían jugar y disfrutar de la naturaleza. Clara empujó la puerta y entró, sintiendo que la nostalgia chocaba con la realidad aterradora en la que se encontraban. «¿Hay teléfono aquí?», preguntó Clara mirando a su alrededor en busca de algo que pudiera ayudarles. «No estoy seguro. Este lugar no se ha usado en años», respondió Andrés, comenzando a buscar. Mientras revisaban la cabaña, de repente, el sonido de un motor resonó en la distancia. Clara sintió que su corazón se aceleraba al pensar que Lorena podría estar cerca. «¿Podría ser ella?», preguntó, sintiendo la angustia acumularse. «No lo sé, pero debemos estar listos», dijo Andrés, sintiendo la tensión crecer. A medida que el ruido se acercaba, Clara y Lucas se acercaron a la ventana y al mirar, vieron un coche patrulla acercándose rápidamente hacia la entrada del bosque. «¡Es la policía!», gritó Clara, sintiendo un alivio instantáneo. Los policías, liderados por el oficial Torres, salieron del coche y comenzaron a revisar el área. Clara salió corriendo hacia ellos, su corazón latiendo con fuerza. «Aquí estamos. Estamos en la cabaña», gritó, señalando a Lucas que la seguía de cerca. «Clara, Lucas, gracias a Dios están bien», dijo el oficial Torres, aliviada al verlos a salvo.
¿Están heridos? No, estamos bien. Pero Lorena intentó matarnos. Cortó los frenos de nuestro coche, explicó Clara, sintiendo que la urgencia se intensificaba. ¿Lorena está aquí?, preguntó la oficial, su mirada volviéndose más seria. No lo sabemos, pero creemos que podría estar buscándonos, dijo Andrés, sintiendo que la ansiedad comenzaba a asomarse nuevamente. Necesitamos asegurarnos de que no esté cerca. Manténganse cerca de nosotros, ordenó la oficial mientras organizaba a los otros oficiales para que comenzaran a buscar. Mientras la policía se movía con rapidez, Clara sintió que su corazón latía con esperanza. Era la oportunidad que habían estado esperando para finalmente detener a Lorena. Unos minutos después, uno de los oficiales salió del bosque con una expresión de triunfo. «La hemos encontrado. Estaba escondida cerca del camino. La hemos detenido», anunció, y Clara sintió que un peso se levantaba de su pecho. «¿Está bien? ¿No le pasó nada?», preguntó Clara, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. «Está bajo custodia. No se preocupe, estará a salvo», respondió el oficial, y Clara sintió que una ola de alivio la envolvía. Mientras el caos comenzaba a calmarse, los oficiales llevaron a la familia de vuelta a la estación de policía. Al entrar, Clara sintió una mezcla de emociones. Había un aire de triunfo, pero también de miedo y confusión. Necesitaban procesar todo lo que había sucedido. Una vez en la estación, el oficial Torres los llevó a una sala de espera. «Vamos a asegurarnos de que estén bien y de que reciban la ayuda necesaria para superar este trauma», les dijo, su voz reconfortante. Después de unos minutos, Clara y su familia se sentaron juntos, sintiendo la seguridad del uno al otro. «Lo hicimos. Detuvimos a Lorena», dijo Clara, aunque su voz estaba llena de dudas. «Sí, pero no podemos olvidar lo que ha pasado. Esto nos ha marcado», dijo Andrés, sintiendo que el peso de la experiencia caía sobre ellos. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Lucas, su voz pequeña y vulnerable. «Creo que es hora de hacer un cambio que nos permita empezar de nuevo», dijo Andrés, sintiendo que la determinación comenzaba a crecer dentro de él. «Quizás deberíamos considerar mudarnos. Este lugar nos ha traído mucho dolor». Clara asintió, sintiendo que la idea resonaba en su corazón. «Sí, quizás es hora de dejar todo esto atrás. Necesitamos un nuevo comienzo, un lugar donde podamos sentirnos seguros», dijo, sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer. Después de pasar un tiempo en la estación, hablando con los oficiales y presentando su testimonio, la familia salió al aire fresco de la noche. La luna iluminaba el camino, y aunque las cicatrices del pasado estaban frescas, Clara sintió que estaban en el camino correcto. «Vamos a encontrar un nuevo hogar, uno donde podamos reconstruir nuestra vida», dijo Andrés, sintiendo la determinación en su voz. Mientras se alejaban de la estación, Clara miró hacia atrás, sintiendo que finalmente podían dejar atrás la sombra de Lorena. La lucha había sido dura, pero su familia estaba unida y lista para enfrentar el futuro. Un futuro que ahora estaba lleno de posibilidades. Ahora, 3 años habían pasado desde aquel fatídico encuentro con Lorena. Clara, ahora una joven de 19 años, miraba por la ventana de su habitación en su nuevo hogar, una acogedora casa en un tranquilo vecindario de una ciudad diferente. Las flores en el jardín florecían con la luz del sol, y el sonido de risas infantiles resonaba en la distancia, recordándole lo lejos que habían llegado. La familia había encontrado un nuevo comienzo, un lugar donde podían respirar sin miedo y reconstruir sus vidas. Después de la tormenta emocional que habían soportado, el tiempo se había convertido en un aliado, ayudándoles a sanar las viejas heridas. Clara se giró para observar a su padre y a Lucas en la sala de estar, riendo mientras jugaban a un juego de mesa. La escena era cálida y reconfortante, y por un momento, Clara se sintió agradecida por la paz que finalmente habían encontrado. Sin embargo, a pesar de la normalidad que los rodeaba, los ecos de su pasado siempre estarían presentes. «Clara, ¿estás lista para ir a la cena familiar?», preguntó Andrés, sacándola de sus pensamientos. «Hoy tenemos mucho que celebrar, y no quiero que lleguemos tarde». «Sí, ya voy», respondió Clara, sintiendo una mezcla de emoción y nostalgia. La familia había organizado un almuerzo para celebrar el cumpleaños de Lucas, quien había crecido rápidamente y ahora tenía 11 años.
Era difícil no recordar el miedo que habían enfrentado juntos y cómo cada uno de ellos había sido cambiado por esos momentos. Mientras se preparaba, Clara pensó en lo que había pasado. Las cicatrices emocionales que llevaban consigo eran recordatorios constantes de la lucha por la que habían pasado. Aunque el tiempo había suavizado el dolor, las memorias aún existían, como sombras que los acompañaban. Clara decidió que era hora de reflexionar sobre lo que había aprendido. La vida no siempre sería fácil, pero habían encontrado la manera de seguir adelante. En cada risa compartida y en cada momento de felicidad, Clara sentía que estaban creando nuevas memorias que poco a poco reemplazaban las más dolorosas. Mientras se dirigían a la mesa, Clara sintió la calidez del amor familiar que los rodeaba. «Papá, ¿puedo decir unas palabras antes de que empecemos?», preguntó Clara, sintiendo que era un buen momento para expresar sus sentimientos. «Por supuesto, Clara. Adelante», respondió Andrés, sonriendo con orgullo. «Solo quiero decir que, a pesar de todo lo que hemos pasado, estoy agradecida de estar aquí hoy. Cada uno de nosotros ha luchado de alguna manera, y aunque esos recuerdos son dolorosos, hemos salido más fuertes. Este es un nuevo comienzo, y quiero que siempre recordemos que nuestras cicatrices son parte de quienes somos, pero no definen nuestro futuro», dijo Clara, sintiendo que las palabras resonaban en su corazón. Lucas, con una sonrisa radiante, añadió: «Y hoy celebramos que somos una familia unida. No importa lo que suceda, siempre estaremos juntos». Andrés sintió que una ola de emoción lo invadía. «Estoy orgulloso de cada uno de ustedes. A veces, la vida nos lanza desafíos inesperados, pero lo más importante es cómo respondemos a esos desafíos. Hemos aprendido a amarnos y apoyarnos mutuamente», dijo, su voz llena de amor. Mientras la cena avanzaba, las risas y las historias comenzaron a fluir. Se hablaron de sueños, de planes y de la vida en su nuevo hogar. Clara miró a su familia, sintiendo una profunda gratitud por el camino recorrido y por lo que habían construido juntos. A medida que la noche avanzaba, Clara sabía que, aunque las cicatrices del pasado siempre estarían con ellos, la familia había encontrado una manera de vivir plenamente. La resiliencia, el amor y la esperanza eran ahora sus mejores aliados. La vida seguía, y aunque había momentos de dolor, cada día era una nueva oportunidad para crear recuerdos nuevos y abrazar el futuro sin importar cuán doloroso haya sido el pasado. «Por muchos más años de vida juntos», brindó Clara levantando su vaso. Su familia la siguió, llenos de alegría y amor. «¡Salud!», gritaron al unísono, mientras las risas llenaban el aire y la luz de la esperanza brillaba en sus corazones. Y así llegamos al final de nuestra historia. Aunque el camino de la sanación puede ser difícil, cada cicatriz es una prueba de nuestra fortaleza. Sanar lleva tiempo y está bien tomarse ese tiempo. No estás solo en este viaje. Rodearte de personas que te apoyen puede hacer toda la diferencia. Gracias por acompañarnos. Si este video resonó contigo, no olvides darle like y suscribirte. Cuídense y recuerden, después de la tormenta, siempre vuelve a brillar la luz. Hasta la próxima.